Capítulo 46. Los Fatui son realmente miserables. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto, padre? ¿Por qué mataste a Lynette? A pesar de que la conmoción de la escena delante de él en blanco por completo la mente de Lini, no levantó su arma contra Alecchino, sino que simplemente lo interrogó en un tono desesperado. Sin embargo, al siguiente momento, Alecchino cortó el brazo que Linie sostenía con una espada, y al mismo tiempo pateó a Lynette, que estaba acostado en el suelo, docenas de metros de distancia. Luego miró a Linie y habló con frialdad. Linie, realmente me decepcionas. Has estado con Lynette durante tanto tiempo, pero no te diste cuenta de que no era tu hermana en absoluto. ¿Qué? El cerebro de Linie se había cerrado y no entendía por qué Alecchino dijo eso. Eso es claramente Lynette, ya sea la voz, la apariencia o... Linie de repente notó algo inusual y se sorprendió por un momento. Parece que finalmente lo descubres, Linie. Estoy muy satisfecho con el vínculo que comparte con Lynette, pero también se ha convertido en su debilidad. Cuando Lynette está en peligro, pierdes por completo la compostura. Del mismo modo, cuando se trata de Lynette, solo pones excusas para ella en tu mente sin pensar con cuidado. Creo que ya has notado la anormalidad de Lynette, pero subconscientemente pusiste excusas para ella. Después de encontrar una situación tan peligrosa, es normal que Lynette se comporte de manera diferente a lo habitual. Después de escuchar el regaño de Alecchino, Linie finalmente llegó a sus sentidos. Mi señor padre, ¿yo? Linie miró el Lynette tumbado en el suelo en la distancia, luego miró el esbelto brazo en su mano, sus ojos todavía fluctúan. Incluso si la otra parte era falsa, era demasiado similar. Era como si el verdadero Lynette hubiera muerto frente a él. En este momento, Alecchino continuó hablando. En realidad, podría haberla llamado solo, pero también te llamé aquí porque quería que lo entendieras. Cuanto más peligrosa sea la situación de Lynette, más tranquilo deberías estar. Si estabas lo suficientemente tranquilo, te habrías dado cuenta de que no era tu hermana en el momento en que apareció por primera vez. Entonces Alecchino miró a Lynette, que yacía inmóvil en el suelo y habló. Incluso después de todo esto, ¿seguirás actuando, señorita 6? Aunque tal lesión es fatal, aún deberías estar vivo. ¿O todavía te estás aferrando a la esperanza? Entonces, ¿por qué no dejarme producir alguna evidencia nueva? Dime, si eras el verdadero Lynette, ¿cómo lograste ser capturado vivo y ileso por el enemigo mientras estás protegido por tantos sirvientes? Debes saber que incluso si fui yo quien hizo el movimiento, las fuerzas de Lynette deberían haber podido luchar. Alecchino dijo fríamente. Jejeje. Después de escuchar lo que dijo Alecchino, Lynette finalmente se movió y se rió felizmente. No esperaba haber descuidado esto. Señorita Siervo es realmente sorprendente. Y está lo suficientemente loco como para tomar medidas directamente. De lo contrario, no hubiera podido reaccionar. ¿Dónde está Lynette? Número 6. Linie dejó caer el brazo cortado en su mano, luego gritó a Lynette que yacía en el suelo. Por supuesto, maté a Lynette. Esos sirvientes eran un poco complicados. No entendí vivo ninguno de ellos. Después de escuchar las palabras de la niña, Linie se emocionó nuevamente. No, eso no es cierto, me mentiste. Linie, cálmate. Alecchino frunció el ceño. Cuando la situación de Lynette era desconocida, la actuación de Linie realmente la decepcionó. Tienes que confiar en tu hermana. Ja 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 ja. Linie, eres tan lindo. Me gusta un poco. Lynette se obligó a sentarse, su rostro mostraba una expresión que era varias veces más rica que la de Lynette. Finalmente, de repente se veía triste, miró a Linie con lágrimas en los ojos y luego habló con la voz de Lynette. Hermano, me duele el cuerpo. Hermano, sálvame, no quiero morir. Los puños de Linie se apretaron en un instante, su cuerpo tembló incontrolablemente y luego la ira incontrolable surgió en su corazón. Sintiendo que el espíritu de Linie estaba al borde del punto de ruptura, Alecchino sacudió la cabeza y luego se paró directamente frente a Linie, bloqueando su vista. Está bien, detengamos esta farsa. Señorita Six, digamos adiós por ahora, pero no te preocupes, vendré a verte pronto. Oh, entonces esperaré y veré. La reacción de Linie esta vez fue bastante entretenida. Espero que puedas traerme más divertido la próxima vez. Jejeje. Justo cuando Alecchino estaba a punto de tomar medidas, Lynette se convirtió en un charco de líquido frente a sus ojos,
y Alessino frunció el ceño de inmediato. Cuando Lini vio esta escena, inmediatamente recordó la tierra húmeda cuando Villette se fue. A juzgar por la actitud de la otra parte, Lynette debería estar a salvo. Si Lynette estuviera realmente en problemas, la otra parte definitivamente les mentiría y diría que estaba bien, y luego apreciaría su expresión de desesperanza nuevamente. Lini recuperó un poco la compostura y luego le dijo a Alechino su descubrimiento. Ella no quiere dejar su cuerpo atrás. Probablemente mantiene algo de secreto. Si tengo la oportunidad, intentaré capturar uno para la investigación. Alechino pensó en esas personas con máscaras, tal vez esas personas eran todos los cuerpos de respaldo de la otra parte. Alechino tenía mucha curiosidad acerca de cómo la otra parte podía disolver su cuerpo en el agua sin usar nada. Vamos a encontrarnos con Lynette ahora. Probablemente esté atrapada en alguna parte. Al escuchar que iban a buscar Lynette, Lini no podía contenerse más. Él y Alechino volvieron rápidamente a donde habían estado, y juntos siguieron la dirección que Lynette había estado en la dirección. En este momento, la transmisión en vivo también se congeló en la explosión final, estalló una explosión de fuego, y luego la imagen se convirtió en algunas señales caóticas. Mellishen Lini y su asistente de Lynette son en realidad miembros del Fatui. Qué lamentables son los Fatui. ¿De qué tonterías estás hablando? Los Fatui no son mejores. Han cometido menos crímenes en los 6 reinos. Pero es realmente trágico. En realidad. A pesar de que los transeúntes en la calle ya no podían ver nada en la pantalla, todavía no estaban listos para dispersarse y comenzaron una acalorada discusión. Debido a que era una transmisión remota, no podían experimentar personalmente la desesperación en los corazones de los Fatui en la escena. Por supuesto, incluso a través de la pantalla, podían sentir la locura y la crueldad del asesino. Todos los guardias de seguridad parecían infelices mientras escuchaban la discusión de la gente. Era obvio que una tragedia sin precedentes estaba sucediendo ante sus ojos, pero algunas personas se emocionaron cada vez más mientras continuaban discutiendo, como si lo que estaba sucediendo en la imagen era solo un drama que se estaba realizando. Realmente querían dispersar a estas personas, pero aunque no había nada en la pantalla, todavía no se atrevieron a actuar con precisión. Entre ellos hay muchos jóvenes apasionados que se han unido al equipo de seguridad. Están extremadamente enojados con el asesino desenfrenado y se prometieron secretamente en sus corazones para llevar a todos esos villanos malvados ante la justicia. En este momento, Navia finalmente sintió algún movimiento desde atrás. Inmediatamente mantuvo su velocidad actual y le preguntó a la otra parte. ¿Cómo estás? La ubicación exacta se ha encontrado. Alguien tenía curiosidad por los movimientos del señor Linney y sus hombres, por lo que los observaron desde la distancia por un tiempo. Ahora son de gran ayuda. Luo Fan respondió. Déjame liderar el camino. Después de escuchar las palabras de Luo Fan, Navia no lo dejó ir, sino que habló. Estás gravemente herido. Te llevaré a mi espalda y puedes decirnos tu ubicación. Tan pronto como Navia terminó de hablar, la lluvia del cielo inmediatamente se volvió más pesada. Al ver esto, Navia no pudo evitar quejarse. ¿Por qué ha estado lloviendo todos los días últimamente? Aunque Fontainebleau es una tierra de agua, la reciente lluvia es bastante inusual. Si esto continúa, la tierra restante en Fontaine puede estar sumergida por la lluvia. Esa Villette. ¿Estoy bien? En este momento, Luo Fan quería decir algo, pero fue interrumpido por Navia tan pronto como abrió la boca. Señor Henry, ahora no es el momento de ser valiente. ¿No vas a rescatar a la señorita Benani? Si tu cuerpo se derrumba de antemano, ¿cómo vas a rescatarla? Luo Fan finalmente dejó de insistir y les dijo a los dos la ubicación específica. Con un objetivo claro en mente, Navilette inmediatamente aumentó su velocidad. Navia estaba un poco asustada. Con su fuerza actual, ni siquiera podía seguir el ritmo de Villette. Mirando la espalda de Villette, Navia no pudo evitar suspirar en su corazón que su juez supremo era realmente bueno para ocultar su fuerza. Entonces Navia le preguntó a Luo Fan nuevamente. El señor Henry, además de la ubicación específica, ¿ganó algo más? Al escuchar la pregunta de Navia, Luo Fan habló inmediatamente. Parece que Lini y Lynette ahora están fuera de peligro gracias al rescate de la señorita. Esto es lo que la gente en la calle me dijo después de verlo. Aunque hubo una explosión violenta al final del video, creo que deberían poder evitar el peligro con su fuerza. Después de escuchar las palabras de Luo Fan, tanto Navia como Navilette parecían un poco más relajados.
Como funcionario ejecutivo de Fatui, la fuerza de la señorita. Con la señorita Siervo allí, podemos sentirnos un poco más a gusto. Billete también estaba muy aliviada en su corazón de que Lini y Lynette estaban a salvo. Todo lo que quedaba era resolver el puntaje con la otra parte. Oye, la lluvia parece haber disminuido de repente un poco. Navia miró al cielo con cierta curiosidad. La transición de la fuerte lluvia a la llovizna tomó solo un momento, lo que la hizo sentir un poco confundida. Después de todo, el clima era demasiado anormal. Luo Fan simplemente mantuvo sus ojos en Billete y cayó en un pensamiento profundo. Al comparar los recuerdos de innumerables cuerpos, parece que cada vez que ocurre y se prueba un caso importante, llueve. Junto con algunas situaciones inusuales en los últimos tiempos, Luo Fan sintió que parecía haber captado algo. ¿Podría este asunto estar relacionado con Billete? Luo Fan pensó en esta posibilidad. Si su especulación es correcta, entonces Billete es probablemente el rey del dragón de agua en forma de humano. Entonces, en realidad, Sinai no es el rey del dragón de agua. ¿Entonces Billete? Si esto es cierto, entonces Sinai es la estafa más grande. En primer lugar, la fuente de información sobre el rey del dragón del agua es Inazuma, y en segundo lugar, la constelación del mar del corazón es también el dragón dormido. Por lo tanto, Luo Fan siempre pensó que Sinai era el rey del dragón de agua en forma de humano. Pero ahora parece que no hay duda de que Billete es más adecuada para esta identidad, a menos que Funina no sea el dios del agua de Fontaine, pero es poco probable. Luo Fan rápidamente dejó esta pregunta por el momento porque no era importante para él. Lo más importante ahora es seguir el script y completar las tareas restantes. Pronto, los tres llegaron cerca de la base secreta. No le tomó mucho esfuerzo encontrar la entrada y luego entrar sin dudarlo. Los tres podían ver muchos rastros de batalla en el camino, lo que significaba que no deberían haber llegado al lugar equivocado. Pronto, vieron montones de cadáveres y mecanismos de relojería dañados en el pasaje. Era obvio que esos cadáveres eran todos miembros de Fatui. Los tres se sintieron un poco deprimidos cuando vieron esto, pero continuaron avanzando sin detenerse. Sin embargo, no mucho después de avanzar, Billete de repente se detuvo. Al ver esto, Luo Fan y Navia también se detuvieron y le preguntaron a Navilet. ¿Qué ocurre? ¿Hay algo inusual aquí? Navilet frunció el ceño, lo señaló a los dos en la ruptura obvia en las manchas de sangre en el suelo, y continuó hablando. El sendero de sangre se corta directamente de este lugar. Debe haber algo que bloquee este lugar, o este pasaje. ¿Bloqueando aquí? Navia habló sorprendido, luego miró a su alrededor con una expresión seria. Pero no hay un tenedor en el camino aquí. Si lo bloqueamos, será un callejón sin salida. ¿Hay algún mecanismo? No parece que haya algún tipo de mecanismo. Mira, parece haber una grieta muy delgada en el suelo. El fanático de Luo se puso en cuclillas, observó por un tiempo y luego habló. Incluso si una partición de metal pudiera extenderse aquí, no creo que este grosor pueda evitar que los soldados Fatui avancen. Además, a juzgar por los rastros de las batallas anteriores, estos soldados Fatui no se demoraron ni miraron hacia atrás. Después de escuchar el análisis de Luo Fan, los dos volvieron a pensar profundamente. Pero pronto decidieron ignorar los posibles peligros por delante y continuar adelante. No le quedaba mucho tiempo para que se desperdiciaran. Vamos, trate de mantenerse cerca de mí para que mi poder pueda protegerlo. Navril habló con calma, sus palabras dando a las personas una sensación de seguridad. Luego, los tres acortaron la distancia entre sí, disminuyeron su ritmo y miraron vigilantemente, mientras pasaban el área anormal y continuó profundizando en la base secreta. Capítulo 47. Luo Fan tiene un truco bajo la manga. Después de avanzar para una distancia, Billete y sus compañeros se detuvieron nuevamente. Está roto de nuevo. Esa Billete miró las marcas en el suelo y habló. Esta vez, los rastros de batalla aparecieron en la distancia, pero también hubo una falla, y los rastros que deberían haber existido de su lado ya no eran visibles. Después de ver esta escena, Navia fue reflexiva. ¿Qué piensas? ¿Es posible que este lugar realmente se pueda mover? Ese fanático de Billete y Luo estaban ligeramente aturdidos, luego asintieron. De hecho, la brecha que vimos anteriormente debería ser la interfaz. Mientras el diseño de esta base secreta sea más o menos circular, las diferentes partes pueden rotarse y reconectarse en consecuencia. De esta manera, la persona que controla la organización puede llevarnos a donde quiere que vayamos. Luo Fan agregó, y después de escuchar sus palabras,
Navia no pudo evitar suspirar. Si esta especulación es verdadera, entonces la tecnología y la energía requeridas para construir este lugar son inimaginables. Además, construyeron secretamente una base secreta tan grande sin nuestro conocimiento. Esta fuerza peligrosa debe ser completamente erradicada. Navillade habló con calma, pero esto fue solo una apariencia falsa. De hecho, había comenzado a preocuparse en su corazón. Lo único que no entiendo es que esta fuerza claramente ha estado arraigada en Fontaine durante mucho tiempo, pero ahora acaban de tomar medidas ahora, y de repente han declarado la guerra a los funcionarios de Fontaine. Originalmente pensé que Bassi era quien los enojó, pero ahora parece que no se toman en serio a Bassi en absoluto. Navia habló con cierta confusión, luego miró a Luo Fan, como si busquemos una respuesta. Pero Luo Fan simplemente sonrió amargamente y sacudió la cabeza. No estoy muy seguro de este asunto. Tal vez descubrieron algo. Es probable que algo inminente los obligue a interrumpir sus planes originales y recurrir a medios tan extremos para lograr sus objetivos. Pero ahora no es el momento de discutir esto. ¿Qué vas a decir a continuación? Si el suelo debajo de nuestros pies se puede mover girando, entonces existe una alta posibilidad de que el enemigo haya preparado un gran regalo para nosotros. Deberíamos seguir avanzando o forzar nuestro camino a través de otro canal. Después de escuchar las palabras de Luo Fan, Billete habló. Trate de evitar tomar acciones extremas. Actualmente no sabemos dónde están los Fatui. Si hay un daño excesivo aquí, puede ponerlos en una situación peligrosa. Además de ellos, debería haber algunas personas inocentes encarceladas en este lugar. Parece que hemos llegado a una conclusión, así que vamos. Los tres salieron de nuevo, y no mucho después, finalmente llegaron a una nueva área. Lo primero que te llama la atención es la luz roja por todas partes. La temperatura en el aire era terriblemente alta, y Billete inmediatamente usó la potencia elemental para aislar a las tres personas del mundo exterior. Entonces los tres miraron hacia adelante. En el centro había una enorme depresión llena de hierro fundido al rojo vivo, y la luz y el calor vinieron de ese lugar. En el medio de la depresión hay un enorme pilar de piedra, y en la parte superior del pilar se cuelga una jaula de hierro, como si alguien estuviera encerrado por dentro. Al ver esto, Luo Fan inmediatamente mostró una mirada ansiosa y habló. ¿Podría la señorita Benani estar en esa jaula? Entonces Luo Fan gritó el nombre de Binani en voz alta en esa dirección, pero no hubo respuesta. Al ver que el fanático de Luo parecía estar a punto de tomar medidas, Navia rápidamente lo detuvo. Señor Henry, cálmate primero. Si actuamos con precisión, podría poner a la gente allí en peligro. Billete entrecerró los ojos ligeramente y miró la jaula de hierro colgando en el aire y balanceándose suavemente. Justo cuando Navia se preocupó, no tomó medidas directas para rescatar a las personas encarceladas dentro. En este momento, una voz fría de barítono sonaba desde el altavoz en la pared. Bienvenido, bienvenido. Me siento profundamente honrado de que el señor Billete me vuelva a visitar. También trajo nuevos invitados, que fue aún mejor. Cuanto más personas hay, más divertido será el juego. Aunque la voz era ligeramente diferente, no había forma de que Billete confundiera el tono. Número 6. ¿Qué trucos planeas jugar esta vez? Nabrete habló con calma, pero la fuerza en su mano agarrando el bastón demostró que su corazón no estaba tan tranquilo como apareció. ¿Qué pasa con el maestro Billete? ¿Es ese maestro Billete? En este momento, se escuchó una voz femenina algo infantil desde el otro lado de la jaula, con un tono algo emocionado. Entonces, maestro Billete, ¿viniste a rescatarme? Eso es tan amable. Este lugar está tan caliente, siento que voy a estar al vapor seco. No tengas miedo, te salvaré. Esa Billete rápidamente habló para consolar a la otra parte, y luego volvió a hablar en la dirección del altavoz. No pierdas tu tiempo, 6. ¿No has estado esperando este momento? Ja ja ja, parece que ya estás un poco impaciente, Billete. La voz sonaba de nuevo, acompañada de una risa agradable. Entonces, permítanme explicar brevemente las reglas de este juego. Este juego es muy simple y fácil de entender, 1 para 1. Como su nombre lo indica, es 1 para 1. ¿Ves esa plataforma de metal debajo de ti? Cualquiera de ustedes puede pararse allí, y la jaula se abrirá por sí misma, salvando a las personas adentro. Los tres miraron hacia abajo como se les indicó el uno al otro, y luego vieron una discreta plataforma de metal al rojo vivo flotando en el hierro fundido.
Solo tienes un minuto para discutir. Si no has tomado una decisión para entonces, la jaula caerá directamente en el hierro fundido hirviendo, y la pobre criatura en el interior morirá naturalmente. Ja ja ja. Por supuesto, también puedes tratar de destruir la jaula directamente. Las reglas del juego siguen siendo muy flexibles. Ahora, el juego comienza. Cuando la otra parte terminó de hablar, hubo un rugido repentino de engranajes desde arriba, y luego la jaula de hierro cayó de repente por una altura considerable, luego se detuvo y continuó descendiendo lentamente, y un grito estridente vino de la jaula. En este momento, los tres finalmente pudieron ver la figura en la jaula claramente, parecía ser un Melusine. Al ver esto, Billete apretó la muleta y su rostro se volvió serio. Aunque la otra parte les dio tiempo para discutir, en realidad no fueron 3 minutos en absoluto. Según la velocidad a la que descendía la jaula, solo tenían medio minuto para pensar como máximo. Y de hecho, no tenían otra opción. El único que apareció en ese lugar con una cierta habilidad para protegerse fue Navilet. Además, había Meluseno en la jaula. Era obvio que esta era una conspiración contra Navilet. En cuanto a destruir la jaula y rescatar a las personas adentro, ya no tenían esta idea después de que la otra parte la mencionara específicamente. Es obvio que la otra parte debe tener algo en lo que confiar, para que pueda recordarles con tanta confianza y audazmente. Incluso si la otra parte está faroleando, no se atreven a jugar con vidas inocentes. Eso, maestro Billete, hace tanto calor, es tan caliente allí. Una voz que llora salió de la jaula. Billete habló con Luo Fan y Navia sin dudarlo. Iré, la traes de vuelta con seguridad. Billete miró hacia la jaula y era obvio que la otra parte no había preparado ningún medio de transporte. Incluso si se abriera la jaula, necesitarían rescatar a Melusina. Navia entendió inmediatamente lo que significaba Billete, asintió solemnemente y habló. Solo deja esto para mí, definitivamente la rescataré de manera segura. Debes tener cuidado allí, me temo que la otra parte tiene un plan de respaldo. Esa Billete no dijo nada, solo asintió, luego flotó inmediatamente en el aire y cayó hacia la plataforma de abajo. Cuando Billete se mudó, Navia siempre estaba prestando atención a la situación al otro lado de la jaula, por lo que no se dio cuenta de que los ojos de Luo Fan detrás de ella habían perdido su brillo. Una luz azul profunda se extendió alrededor de Billete, y finalmente aterrizó constantemente en la plataforma de metal rojo. En el momento en que aterrizó, una serie de sonidos de hissing provenían del lugar donde la barrera del elemento de agua debajo de sus pies tocó la plataforma de metal, y luego una gran cantidad de vapor de aguas blancas apareció alrededor de Billete. La temperatura en este lugar es de hecho muy alta, pero con la fuerza de Billete, aún puede manejarla fácilmente. Sin embargo, Billete también sabía que las cosas no podían terminar tan fácilmente, pero estaba seguro de que no tenía miedo de ningún medio utilizado por la otra parte. Efectivamente, en este momento, la plataforma de metal de repente levantó muchas particiones de metal de los bordes a su alrededor, cubriendo completamente a Billete. Luego, la conexión a la plataforma se desconectó directamente, y la plataforma de metal cayó hacia el hierro fundido hirviendo debajo. Finalmente, Billete cayó en el hierro fundido, y al mismo tiempo, la jaula descendente finalmente se abrió. Los alumnos de Navia de repente se restringen, porque el lugar que se abrió no era uno de los lados de la jaula como esperaba, sino el fondo de la jaula. La niña, Melusine, gritó inmediatamente y cayó al hierro fundido debajo. La temperatura abrasadora incluso quemó el cabello en su cuerpo. Navia reaccionó rápidamente y corrió hacia la Melusina sin dudarlo. En el momento en que Navia dejó el suelo, el ojo del dios elemental de la roca en la cintura de Navia emitió una luz amarilla brillante, y un pilar de roca se extendió rápidamente hacia ella. Entonces el ojo del elemento de fuego dios al otro lado de su cintura también emitió luz, dispersando los elementos de fuego alrededor de Melusine y extinguiendo las llamas. Finalmente, Navia sostuvo con éxito el pequeño cuerpo de Melusine en sus brazos, y Melusine cerró los ojos y parecía haber caído en mareos. Y atado a su cuerpo había una bomba de manguang con energía extremadamente inestable. Después de ver esta escena, Navia finalmente entendió por qué la otra parte no estaba preocupada en absoluto de que rompieran la jaula para rescatar a las personas. Bastardo inhumano. Después de que Navia maldijo por lo bajo, sin pensar demasiado, agitó su mano para cortar el cinturón atado a Melusine, dejando que la bomba continuara cayendo hacia el hierro fundido, y finalmente arrojó a Melusine en sus brazos hacia el fanático de Luo. Mr. Henry, Pilo. Luo Fan respondió rápidamente,
y al mismo tiempo se apresuró hacia el punto de aterrizaje de Melusine y lo atrapó fácilmente. Luego, Luo Fan inmediatamente miró hacia Navia con preocupación, solo para ver que el cuerpo de Navia cayera continuamente. Aunque tenía el ojo del elemento de fuego de Dios, la temperatura a su alrededor estaba un poco más allá de su habilidad. Afortunadamente, el pilar de roca se había extendido a las cercanías de Navia en este momento. Navia inmediatamente se acercó para agarrarlo, y su cuerpo inmediatamente voló al aire. Finalmente, ella pisó con fuerza el enorme pilar de piedra en el centro y se paró junto al fanático de Luo. «Ms. Navia, ¿cómo estás?» Luo Fan se adelantó y preguntó con preocupación. Navia no se atrevió a detenerse y habló rápidamente. «Estoy bien, hay una bomba, vamos». Después de escuchar las palabras de Navia, la cara de Luo Fan cambió, y luego abrazó a Melusine y Navia y corrió hacia el pasaje del que vinieron. Sin embargo, su velocidad aún era un poco lenta, y después de correr unos pasos, una luz extremadamente brillante estalló detrás de ellos. Navia inmediatamente erigió un escudo de roca detrás de los dos, lista para resistir el siguiente impacto, pero en este momento, una espesa columna de agua se salió de repente del lugar donde Billete había caído antes. La columna de agua golpeó la bomba directamente, empujándola más lejos en un instante, y luego con un boom, la bomba explotó, pero no afectó a Navia y Luo Fan. Luego, la columna de agua comenzó a moverse de lado, lavando directamente el hierro fundido. De repente, se escuchó un sonido silbante, acompañado de una gran cantidad de vapor de agua blanca. Bajo la guía de alguna fuerza, todo el vapor de agua se reunió en una esquina de esta área. No mucho después, el hierro fundido se enfrió por completo, y la figura de Billete flotó nuevamente a la plataforma exterior. Después de hacer todo esto, la cara de Billete parecía normal, su respiración era estable y parecía no haber consumido ninguna energía. Luo Fan, quien vio esta escena, se sorprendió en secreto. La intensidad es demasiado escandalosa. Esa Billete hizo pensar en ese hombre, el hombre que podría darle a la gente una sensación de seguridad simplemente extendiendo los brazos. ¿Estás bien? Al escuchar la pregunta de Navia, Billete solo asintió con calma, luego miró hacia el altavoz. Justo cuando estaba a punto de decir algo, de repente escuchó una voz extremadamente animada. «Master Billete, ese movimiento justo ahora fue genial». Al escuchar esta voz extremadamente inocente, la expresión de Billete se suavizó ligeramente, y miró a la Melusina rescatada y preguntó. «¿No estás herido?» Melusine simplemente sacudió la cabeza ligeramente y luego habló. «Entonces, maestro Billete, quiero probar ese movimiento también». Baielit miró los ojos esperanzadores de Melusine, y sus ojos se volvieron cariñosos. De repente, Billete sintió que esta Melusina parecía familiar. Aunque no la conocía, debe haberla visto en algún lugar, y recientemente. Entonces, maestro Billete, ¿crees que este es el caso? La escena en su memoria pasó por su mente. Era la escena que vio cuando bebió el agua del mar fetal original. El corazón de Billete de repente se apretó, y luego, cuando llegó a sus sentidos, vio que Melusine tenía sus manos sobre su estómago, su boca ligeramente abierta y una corriente de agua azul claro salpicada de su boca, apuntando directamente a Navia. El agua del mar fetal original. Navia se estaba maravillando con la habilidad de Billete en este momento. Cuando se dio cuenta de que algo estaba mal, solo usó su espada para resistir, pero esto no pudo bloquear completamente el agua del mar fetal original. Navilet quería atacar, pero como estaba pensando antes, fue sorprendido por sorpresa y no tuvo tiempo de reaccionar. Solo podía observar cómo el agua del mar fetal original formaba una columna de agua y corría hacia la espada de Navia. En este momento, una figura llegó al lado de Navia, extendió su mano y la alejó, mientras usaba su cuerpo para proteger a Navia. Al final, aunque la mayor parte del agua del mar fetal original pasó por los dos, algunos de ellos todavía cayeron sobre el brazo de la figura. Las dos figuras cayeron al suelo casi al mismo tiempo. Navia, que reaccionó rápidamente, miró inmediatamente a la otra figura en el suelo. Ella vio los brazos de Luo Fan disolviendo rápidamente, los ojos cerrados y su rostro extremadamente pálido. De repente se sintió sofocada en su pecho. Pasó un destello de luz de espada, y el ventilador de Luo cortó el brazo que fue manchado por el agua del mar fetal original sin dudarlo, y una gran cantidad de sangre brotó de inmediato. Al ver esta impactante escena, Navia finalmente se despertó de su breve inconsciencia e inmediatamente detuvo el sangrado. Como no tenía mejores cosas a su alrededor, Navia solo podía hablar. Mr. Henry,
por favor ten consigo. Posteriormente, Navia controló el elemento de fuego para quemar la herida sin esperar la respuesta de la otra parte. Con un gemido amortiguado de Luo Fan, el sangrado finalmente se detuvo. En este momento, Billete todavía estaba un poco aturdida por el impactante cambio frente a ella, hasta que escuchó la misma voz inocente que antes de detrás de ella. Entonces, maestro Billete, ¿ves que lo hice? Se ven muy similares, ¿no? Yo también puedo rociar agua. Jeje, qué divertido. Esa Billete respiró hondo, levantó la mano y controló el elemento de agua para agarrar el cuerpo de Melusine del suelo fuera de la nada. Entonces, maestro Billete, ¿qué estás haciendo? Duele mucho. No puedo respirar. Los ojos de esa Billete se volvieron ligeramente fríos, y luego continuó aumentando la fuerza de sus manos, dejando que la otra parte se diera cuenta de que no tenía intención de ser de corazón suave. TSK, eso es aburrido. La expresión en la cara de Melusine cambió de repente, como si fuera un poco infeliz porque no vio la reacción que quería de Billete. Luego, con un fuerte ban, Melusine explotó. Resultó que no solo tenía el agua de mar fetal original en su estómago, sino también una bomba. Navilet usó algunas de sus fuerzas nuevamente para limitar por completo el impacto de la explosión a una gama muy pequeña, y luego se apresuró a Luo Fan y Navia. Justo cuando Billete estaba a punto de preguntarle a Navia sobre la condición de Luo Fan, vio el brazo desaparecido de Luo Fan, y las palabras que estaba a punto de decir que de repente estaban atrapadas en su garganta. Lo siento, no me di cuenta de que había algo mal con esa Melusina de inmediato. Es mi culpa. En este momento, el fanático de Luo se obligó a abrir los ojos y habló con una gran culpa, pero sus palabras hicieron que los dos temblaran aún más en sus corazones. Especialmente Billete, pensando en cómo había lastimado a la otra persona antes porque no podía controlar sus emociones. Si no fuera por las lesiones en su cuerpo, Luo Fan podría no haber encontrado tal accidente. Pensando en esto, no pudo evitar sentirse aún más culpable. Capítulo 48. Soy un guardia de seguridad. Pero gracias a esto, ya he bloqueado el lugar número 6. Luo Fan respiró hondo y continuó. Te mostraré el camino. Entonces el señor Billete, para evitar que recurra a otras tácticas, por favor, ponérselo lo más rápido posible. Después de decir la última oración, la cara de Luo Fan se había vuelto pálida como el papel, y sus párpados comenzaron a temblar, como si estuvieran a punto de cerrar en el siguiente segundo. Navelet dudó por un momento, luego asintió solemnemente. Señor Henry, necesitas descansar, de lo contrario, tu cuerpo no podrá aguantar. Navia habló con un gran enredo. Ella sabía que esta era la mejor oportunidad para seguir adelante y buscar la victoria, pero la condición física de Luo Fan la hizo sentir un poco reacia. No queda tiempo, vamos. Luo Fan apoyó su cuerpo e intentó ponerse de pie, pero el sudor en su cabeza seguía fluyendo incluso con solo un pequeño movimiento. Al ver esto, Navia se apresuró hacia adelante y dijo: déjame llevarte. Luo Fan no se negó. Por aquí. Detrás de Navia, Luo Fan señaló la pared desde el principio. Navia estaba a punto de decir que no había forma aquí cuando un chorro de agua golpeó la pared. De repente, apareció un gran agujero en la pared, revelando un pasaje con innumerables engranajes mecánicos. Navia recuperó lo que estaba a punto de decir e inmediatamente entró en el pasaje recién abierto. Pronto, bajo la guía de los fanáticos de Luo, Billete atravesó varias paredes de metal en sucesión. Navillete controló intencionalmente la fuerza de su ataque para evitar causar demasiado daño y evitar que lastimaran personas inocentes. Aunque aún no se habían visto, tanto Navia como Navilet sintieron que se estaban acercando más y más entre sí, porque muchos de los mecanismos obviamente se activaron a toda prisa y ni siquiera tenían el efecto deseado. Al mismo tiempo, algunos canales querían cambiar sus rutas girando, pero bajo la guía de Luo Fan, Billete abrió directamente nuevos canales. Finalmente, los tres finalmente vieron una figura parada en silencio en una de las habitaciones, como si esperara su llegada. La figura era casi idéntica al hombre enmascarado que los tres habían encontrado antes, también con una máscara en la cara. Sin embargo, los tres podían sentir claramente que la otra parte era diferente de los otros hombres enmascarados, y se detuvieron de inmediato. Y en este momento, la otra parte finalmente habló. No esperaba que fueras de allí. Esto está un poco más allá de mis expectativas. Cuando el número 2 te atrapó antes, te mantuviste en un sueño profundo, por lo que no notamos nada inusual sobre ti. Dejarte ir fue un grave error de nuestra parte.
Pero no importa, compensaré este error ahora. La otra parte detuvo, luego continuó. Realmente debes querer guardar esa melusina. Está bien, a cambio de tu vida. Por supuesto que debes saber que no me refiero a tu muerte física, quiero que tu conciencia se disipe directamente. Después de escuchar las palabras del otro, Navia y Navilet sintieron que sus corazones se apretaban al mismo tiempo, y luego Navilet se metió de lado para bloquear frente a Luo Fan. En este momento, Navia miró a la otra parte con una mirada extremadamente peligrosa, y Billete atacó directamente. El flujo de agua envuelve el cuerpo del oponente y lo saca del suelo. A pesar de que su cuerpo estaba fuera del suelo y la respiración se volvió difícil, permaneció extremadamente tranquilo. Digo, Billete, ¿está realmente bien que continúes perdiendo el tiempo aquí? Ven y mira aquí. La otra parte hizo un gesto a un lado, y solo entonces Bailelit y Navia notaron que había múltiples pantallas de vigilancia allí, algunas de las cuales mostraron Lini y Lynette, así como a Lechino y otros soldados de Fatui. Parecían haber descubierto que la otra parte estaba cerca, pero seguían dando vueltas y aún no se habían encontrado. Esto se debe a que la otra parte gira parte de la estructura del edificio para cambiar el camino hacia adelante y hacia atrás. ¿Sabes dónde están ahora? La otra persona sonrió. A pesar de que llevaba una máscara, Billete y Navia aún podían escuchar de su voz extremadamente feliz que la sonrisa en su rostro debe ser extremadamente brillante. Mira aquí. La otra parte hizo un gesto nuevamente, y Billete y Navia siguieron su guía y miraron una de las fotos. Sus alumnos de repente se encogen. Esa es la pila inimaginablemente enorme de energía Tangwang. Esta energía salvaje se usó originalmente para mantener las diversas operaciones de esta base. El área con el grupo de hierro fundido que acaba de pasar se usó para equilibrar la presión. Ahora, Billete, has roto este equilibrio con tus propias manos. Creo que todos deberían saber exactamente lo que sucederá después. Después de escuchar las palabras del otro, Bailelit y Navia de repente se sintieron sofocados. Solo en este momento entendieron que el arreglo anterior no tenía la intención de atacar a Billete en absoluto, sino obligarlo a enfriar el hierro fundido y así destruir el equilibrio de la energía de Mangwang. Luego tuvieron poco tiempo para rescatar a Benani de este lugar, así como a estas Fatui y cualquier gente inocente que pudiera estar allí. Si personas inocentes murieron en la explosión posterior, Billete sería perseguida por su conciencia para siempre. Este es el verdadero propósito de la otra parte. ¿Crees que este es el final? El tono de la otra fiesta se volvió más alegre. Oh, no he tenido tiempo de decirte todavía. Esta es tanto la sala de monitoreo como el centro que controla todos los dispositivos para la transmisión de video. Desde el momento en que ingreses a esta área, todo lo que sucede aquí se transmitirá. La otra parte de repente sonrió y luego continuó. Sin embargo, he retrasado un poco el tiempo de transmisión. En otras palabras, las imágenes de transmisión serán vistas por la gente de Fontaine un poco más tarde. Ahora debes preguntarte, ¿de qué sirve esto? Déjame decirte de inmediato, ya he instalado varios dispositivos de generación de lluvia cerca de la ciudad más cercana. Y la materia prima que llena estos dispositivos es el agua del mar fetal original. Al escuchar esto, Navia y Navilet sintieron un escalofrío en sus corazones. ¡Ah! Imagínense, cuando el agua del mar fetal primordial se mezcló con la lluvia cae del cielo y aterriza en aquellas personas que están viendo la transmisión en vivo con gusto, ¿qué escena tan maravillosa será? Billete no pudo evitar apretar la fuerza de sus manos, y de repente una serie de sonidos que rompen huesos provenían del cuerpo de la otra fiesta. Sin embargo, la otra parte parecía no sentir dolor en absoluto, y aún así hablaba en un tono extremadamente arrogante. Tienes unos 10 minutos. Vamos, Supremo Inquisidor. Tengo toda la confianza de que puedes salvar todo. Creo que esto es demasiado fácil para ti. Así que decidí hacerlo un poco más difícil para ti. Ya he colocado una bomba junto a esa melusina llamada Binani. Tan pronto como el señor Billete deja este lugar, activaré de inmediato la bomba y la haré enredar. En este momento, los ojos de Navia ya estaban llenos de ira, y Billete no pudo mantener la calma. Esa Billete estaba en una agitación profunda, y no sabía qué debía hacer para obtener un final perfecto. ¿Deberíamos rescatar primero a Benani y al Fatui, y luego lidiar con el dispositivo de fabricación de lluvia lleno del agua del mar fetal primordial? ¿Hay realmente tiempo suficiente? Fue en este momento que Billete soltó a la otra persona. En este momento, incluso si mató a la otra parte por ira, sería inútil.
Como la otra parte se atrevió a llevarlo a destruir el equilibrio de la energía de Manwang, la muerte de este cuerpo no fue importante para él en absoluto. Después de caer fuertemente al suelo, la otra parte tosió 2 veces, luego se puso de pie nuevamente como si no hubiera pasado nada, admirando su reacción. Navia sostuvo la espada con fuerza en su mano. Ella realmente quería cortar al oponente con la espada, pero no podía hacerlo. ¿Por qué alguien puede ser tan malo? Incluso el malvado Basai todavía tiene a su amado amante en su corazón. Pero no podía sentir la presencia intencional de la otra parte. ¿Qué pasa, señor Billete? Si te quedas allí y no haces nada, terminarás con nada. La otra fiesta se rió de él y luego continuó en un tono extremadamente frívolo. ¿Qué tal si te doy otra opción? Si me lo das, la señorita Benani volverá a la superficie de manera segura. Además de eso, te daré 5 minutos más. Esa Billete rechazó este método sin dudarlo, pero la voz de Luo Fan sonaba en este momento. Está bien, pero tienes que mantener tu palabra. No te preocupes, soy yo quien guarda mis promesas. Después de escuchar las palabras de la otra parte, Luo Fan asintió, luego dejó la espalda de Navia y caminó hacia la otra fiesta. Al ver esto, Billete se apresuró a detenerlo, pero la actitud de Luo Fan era extremadamente firme. A pesar de que Luo Fan estaba en muy mal estado en este momento y su rostro estaba tan pálido como el papel, su tono aún era firme. Soy un guardia de seguridad, y siempre estoy orgulloso de cumplir con esta responsabilidad. Para la gente de Fontaine, me sacrificaré sin arrepentimiento. Incluso si esa persona no fuera la señorita Benani hoy, tomaría la misma opción. Mientras sea una persona inocente que espera ser rescatada, siempre y cuando valga la pena salvar su vida, lo salvaré, incluso si me cuesta todo. Luo Fan se detuvo, luego miró profundamente a Billete, y luego habló con voz baja. Entonces Lord Billete, por favor respeta mi elección. Señorita Benani, te lo dejaré. El cuerpo de Billete se congeló, y las palabras de la otra fiesta le dieron un gran shock. Una vez más, vio en otros algo más precioso que la vida. Billete permaneció en silencio. Ella no habló, ni continuó deteniendo las acciones de Luo Fan. Ella solo lo vio arrastrar sus fuertes pasos, avanzando poco a poco. La herida en su brazo roto fue impactante, y la sangre empapó la mitad del uniforme del guardia. Billete sostuvo la muleta con fuerza en su mano, pero en este momento, de repente sintió algo inusual. Entonces Navilla giró su mirada a Navia, que estaba completamente inmóvil. Ja ja ja, qué discurso conmovedor. Como se esperaba, una persona moribunda habla con confianza. Frente al ridículo de la otra parte, Luo Fan permaneció inmóvil y continuó avanzando. Sin embargo, cuando estaba a mitad de camino, Luo Fan se detuvo. Al ver esto, la otra parte hizo un sonido infeliz. ¿Qué pasa? Después de decir muchas cosas bonitas, ¿te arrepentirás ahora? No, solo quiero decirte algo. En realidad, tenemos otra opción. Después de que el fanático de Luo estiró su mano detrás de él e hizo un gesto acordado hacia Navia, su cuerpo de repente perdió toda la fuerza y cayó directamente al suelo. En este momento, todo el cuerpo de Navia estaba surgiendo con llamas calientes, y se apresuró hacia la otra fiesta como una bola de cañón. Maldita sea, ¿qué hiciste? Al mismo tiempo, las manos y los pies del oponente comenzaron a moverse sin control. Navia aprovechó la oportunidad para pasar por el oponente. Cuando se detuvo nuevamente, había 2 controles remotos en sus manos. Parece que ganamos, número 6. Cuando la voz de Luo Fan salió de la boca de la otra persona, Billete casi inmediatamente descubrió lo que había pensado que era anormal antes. No es de extrañar que Navia no detuviera a Luo Fan. Como amiga de Luo Fan, Navia debería ser la que no pudo aceptar el final que se sacrificó a cambio de la vida de Binani. Además, dada la crueldad de la otra parte, podría no mantener su promesa en absoluto. Resultó que Luo Fan se había comunicado en secreto con Navia. Cuando Luo Fan tomó medidas, Navia también tomó medidas al mismo tiempo y obtuvo el control remoto que controlaba la explosión. Es probable que el otro control remoto se use para controlar el dispositivo de fabricación de lluvia. El tiempo no se establece de antemano, pero se controla manualmente. Si realmente creyera las palabras de la otra parte y renunciaba a todo para destruir el dispositivo de fabricación de lluvia por razones de seguridad, la otra parte presionaría el interruptor de control remoto en el último momento, y vería a innumerables personas en la ciudad disolverse en agua. Después de pensar en esto, Billete sintió una gran ira en su corazón, y un poderoso aura surgió de él.
¿Ganas? Eres demasiado ingenuo. Si haces esto, tu cuerpo estará completamente indefenso. Antes de que la otra parte pudiera terminar sus palabras, una de sus manos de repente se levantó, y luego un cono de hielo se disparó directamente al cuerpo de Luo Fan que estaba acostado en el suelo. El cono de hielo atravesó el corazón directamente. Esta escena repentina sorprendió tanto a Navia como a Navilet. «¿Tú, qué estás haciendo?» La voz de la otra fiesta comenzó a temblar. «En realidad destruyiste tu propio cuerpo con tus propias manos. Nunca tendrás otra oportunidad de esta manera». 6. La voz de Luo Fan salió de la boca de la otra persona nuevamente, y luego de la mano que liberó el cono de hielo antes de condensar una cuchilla de hielo nuevamente, y luego se cortó hacia sus propias piernas. Pero esta vez no funcionó, porque otra mano evitó lo que sucedió después. La máscara se cayó en algún momento, revelando la cara de un joven delgado. En este momento, las venas se abultaban en la frente de esta cara, y se veía furiosa. Capítulo 49. El arte es Patrick. Gilipollas, sal. Una voz enojada salió de la boca del joven, pero al siguiente segundo la expresión en su rostro se volvió complaciente. Jaja, esta es de hecho tu debilidad. Las múltiples transferencias de la conciencia han hecho que su fuerza mental sea extremadamente frágil. Ni siquiera pienses en huir esta vez. Número 6. ¿Estás listo para la verdadera muerte? El joven en este momento era como un esquizofrénico, la expresión en su rostro seguía cambiando, y sus extremidades parecían estar en conflicto, atacándose mutuamente. ¿Tú, qué estás haciendo? ¿Lo? Estás cortejando la muerte. ¿Cuándo pensaste que estaba interesado en erosionar tu conciencia? Te lo dije hace mucho tiempo, prepárate para enfrentar la muerte real. Número 6. En tus últimos momentos, lucha tan duro como puedas, tal como lo hiciste a los demás. Espera un minuto, ¿estás? El joven hizo una pausa en la mitad de la oración antes de terminar de hablar, y luego inmediatamente habló con entusiasmo a Billete. Entonces, señor Billete, use sus habilidades para limitar este cuerpo aquí. Aunque prefiero que lo hagas ahora por si acaso, es demasiado difícil para ti. Eso es todo. Solo necesitamos limitar este cuerpo a este lugar y dejar que la energía de la explosión lo mate por completo. Prometo que no habrá más número 6 en este mundo. ¿Y tú? Preguntó Navilet. Hablaremos de esto más tarde. No hay tiempo. Señor Billete, dígales que habrá una explosión aquí. Todavía están esperando que los rescates. Navilet asintió, luego controló el poder elemental de agua para sellar el cuerpo del joven directamente y restringir sus movimientos. Sin embargo, justo cuando Billete estaba a punto de moverse, el muro en la distancia se abrió. Nosotros, los Fatui, aún no necesitamos su rescate. El sonido crujiente de los pasos se volvió gradualmente más claro, y luego la figura del Alechino apareció lentamente desde el otro lado. Los tres quedaron atónitos cuando vieron a Alechino, e inmediatamente miraron la pantalla de vigilancia. Descubrieron que en algún momento de la pantalla de vigilancia, Lini y Lynette se habían reunido, y un gran agujero también se rompió no lejos de ellos. Además, había paredes rotas similares en otras pantallas. Aunque este lugar está bien construido, no nos mantendrá atrapados durante demasiado tiempo. Alechino habló mientras caminaba hacia el fanático de Luo. Lo que inicialmente me desconcertó fue la razón por la que solo nos atraparon, pero no tomaron ninguna otra acción. Después de todo, este no es el estilo de la otra parte en absoluto. Pero ahora entiendo. Alechino caminó hacia un lugar no muy lejos de las pocas personas, se detuvo, miró al joven, luego miró el cuerpo acostado en el suelo con un gran agujero en el cofre y habló con interés. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Puedes explicarme a mí? En este momento, la expresión en la cara del joven se volvió maníaca nuevamente. Interesante, es realmente animado aquí. De esa manera, incluso si muero, no estaré demasiado solo en el camino. Dado que quieres que muera, entonces todos deberían ser enterrados conmigo. Cuando el joven terminó de hablar, una puerta en un lado se abrió repentinamente, y innumerables hombres enmascarados salieron corriendo desde adentro. Sin una palabra, se apresuraron con armas en la mano. Al mismo tiempo, había muchos mecanismos de relojería entre ellos, y las balas se vierten directamente hacia este lado. Luego, la puerta del otro lado se abrió al mismo tiempo, y las criaturas con varios cuerpos modificados continuaron derramando desde allí, e incluso podían usar el poder elemental. Finalmente,
Una plataforma no muy lejos se hundió repentinamente, y la figura que apareció pronto sorprendió a varias personas. Porque esa figura era exactamente la misma que Billete. La diferencia es que Navilet está rodeada por una aura negra extremadamente siniestra. Ese Billete abrió lentamente sus ojos extremadamente vacíos, y luego un aura de elemento de agua extremadamente poderoso surgió de él, pero este poder también llevó una fluctuación siniestra. La cara de Alechino se contrajo ligeramente. Familiada con el mal de ojo, sintió que este poder siniestro parecía provenir del abismo. La fuente del poder elemental de la otra parte no era el mal de ojo, y ella no descubrió la existencia del mal de ojo. Pero Alechino podía sentir que el poder elemental generado por Navilet era extremadamente similar al principio del mal de ojo. ¿Podría este asunto estar relacionado con Dr. Dottore? Alechino cayó en un profundo pensamiento por un momento. Para ser honesto, ella no creía que la posibilidad de esta idea fuera cero. Para Dottore, puede hacer cualquier cosa siempre que satisfaga su curiosidad. Para observar las cosas de diferentes dimensiones, incluso dividió su existencia en varias partes, incluido él mismo en diferentes dimensiones del tiempo. Es suficiente para mostrar lo loco que está. Ja ja ja, esta es mi obra maestra, ¿lo viste? Navilet miró la figura en la distancia que se veía casi idéntica a sí misma, sus manos temblando ligeramente. Billete no podía imaginar qué tipo de cosas crueles haría la otra parte si pudiera usar su identidad. Bueno, Billete, lo he dicho antes, serás mi creación más perfecta. Aunque es un poco temprano para que esta obra maestra sea lanzada, todavía tiene algunos defectos. Pero no importa. Todos ustedes deben quedarse y ser enterrados conmigo. Tan pronto como el joven terminó de hablar, el lugar donde todos estaban ubicados estaba inmediatamente cubierto por potentes de fuego. Por supuesto, todos los que aparecieron aquí en este momento eran muy poderosos, por lo que no eran demasiado pasivos. Sin embargo, el propósito de la otra parte es retrasar el tiempo. Esta base secreta puede explotar en cualquier momento. Cada segundo de demora los hará más peligrosos. Además, muchos enemigos realmente los hicieron sentir extremadamente difíciles de manejar, especialmente la fuerza de Navilet, que fue aún más aterrador. Nadie sabía cómo lo hacía la otra parte. Incluso Alechino no tenía la confianza para luchar contra el de frente. Entre ellos, solo Billete podría suprimir por completo a la otra fiesta. Después de completar una confrontación de onda y obtener la ventaja, Navilet miró el poder del abismo envuelto alrededor de sus manos, y su expresión se volvió más solemne. No esperaba que la otra parte incluso intentara tener en sus manos este poder prohibido. Ja ja ja, si quieres que muera, olvídate de vivir. Maldita sea. La expresión extremadamente feliz en la cara del joven cambió de repente, y luego varias personas escucharon una voz hablando ansiosamente. No, su objetivo es tomar Binani como rehén. Rápido, destruye este cuerpo. Mientras su cuerpo se haya ido, no podrá controlar a estas personas. Después de escuchar esto, Bayelit y Navia no actuaron en consecuencia, pero Alessino era diferente. Giró la espada sin dudarlo y apuñaló directamente al joven. Sin embargo, fue detenido por una gran espada en medio del viaje, y el sonido del rugido metálico estalló en el aire. Navia sintió la poderosa fuerza proveniente de la gran espada, y no continuó luchando con Alessino. En cambio, eligió saltar y pararse frente al joven, mirando a Alessino con una mirada ligeramente fría en los ojos. Señorita siervo, ¿qué quieres hacer? ¿No es obvia la respuesta? Solo haz lo que dice. Esta es sin duda la mejor manera en este momento. Alechino explicó con calma, y al mismo tiempo, balanceó su espada para cortar las dos balas directamente, y luego controló el poder elemental de fuego para resistir el impacto de la explosión. Dado que está dispuesto a sacrificar su vida por sus amigos, debemos respetar su elección. Eso es suficiente. La cara de Navia estaba llena de ira. Solo estás preocupado por tus hombres. No lo niego, pero tampoco creo que haya una mejor manera que esta. Alechino caminó hacia este lado nuevamente y continuó hablando. ¿Sabes dónde está esa Melusina ahora? ¿Sabes si hay más trampas establecidas para nosotros en otro lugar? ¿Sabes cuánto tiempo nos queda antes de que la energía de Manguang se salga por completo? No sabes nada, pero aún intentas detenerme. Eres realmente demasiado estúpido. Alechino lentamente colocó la espada frente a él, miró a Navia y habló con gran seriedad. Y no confío en él en absoluto. Desde cualquier perspectiva, matarlo aquí es la mejor opción. Entonces,
sal de mi camino. Alechino exudó un aura asombrosa en este momento, pero Navia permaneció inmóvil. Tienes razón, realmente no sé nada. Pero sé una cosa, el señor Henry es mi amigo, y nunca blandiría un arma a un amigo. También detendré a cualquiera que quiera lastimarlo. Entonces Navia le dio a Alechino una mirada de advertencia y se volvió. Señor Henry, ¿qué te pasará si este cuerpo muere? No trates de engañarme con tu charla de regresar a tu tierra natal. Acabas de mencionar la muerte en el sentido más verdadero, ¿no? Después de escuchar las palabras de Navia, apareció una sonrisa irónica en la cara del joven. Navia, no hay otra manera. Esta es la mejor oportunidad. Habrá una manera. Definitivamente encontraremos una nueva forma. Navia hizo una promesa a Luo Fan, con la esperanza de cambiar de opinión, pero la otra parte solo sacudió la cabeza y habló. Quizás, como dijo la señorita Navia, podemos encontrar otra forma en el futuro. Pero ¿cuántas personas más morirán durante ese tiempo? Aunque se ha sometido a múltiples transferencias de conciencia y actualmente es muy débil, no puedo aguantar durante demasiado tiempo. Sin que yo lo restringiera, puede transferir fácilmente su voluntad a cualquiera de sus subordinados. Será aún más difícil deshacerse de él nuevamente entonces. Luo Fan hizo una pausa, luego continuó. Navia, lo he pensado claramente. Si tan solo fuera sacrificado, traería algo de paz a Fontaine. Estoy dispuesto a morir. Además, tengo un odio profundamente arraigado para el número 6, o más bien, para todos en esta estructura de poder. Estoy muy feliz de poder llevar uno de ellos en este viaje. Este es mi deseo, y también es nuestro deseo. El tiempo se está agotando, déjala hacerlo. Te dejaré el resto de la secuencia. Los ojos de Navia mostraron una tristeza infinita. Ella no dijo una palabra, sino que seguía sacudiendo la cabeza. De repente, la expresión en la cara del joven cambió de nuevo. TSK, 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 qué amistad conmovedora. ¿Quieres hacerlo? Si lo haces, hazlo rápidamente. Mira, para hacerte lo suficientemente cruel, incluso suprimí su conciencia. Navia, ¿qué tal si hacemos un trato? Si lo haces, puedo decirte afortunadamente la ubicación de esa encantadora Melusina. Eres el más lindo. El chico de allí está demasiado frío. Él no es mi tipo. Si tengo que morir, prefiero morir a manos de la señorita Navia. Bueno, eso es un buen negocio. La ira apareció en la cara de Navia nuevamente. La actitud indiferente de la otra parte le hizo sentir que dejarlo morir fue demasiado fácil para él. La razón de Navia le dijo que debía balancear la espada y matarla. Pero las manos de Navia no podían dejar de temblar, y ni siquiera podía sostener el arma de manera constante. Parece que tu último sueño antes de morir no se pudo lograr. Mientras se hablaban estas palabras, apareció una espada desde fuera de la vista de Navia y atravesó el pecho del joven, haciendo que sus alumnos se encogieran repentinamente. Alechino luego sacó su espada, e inmediatamente una gran cantidad de sangre brotó de la herida del oponente. Alechino sacudió la sangre de la espada al suelo y habló con calma. No tenemos interés en su trato. Ahora puedes ir y morir. Navia miró la escena frente a ella, un poco aturdida. Navilet, que siempre prestaba atención a los movimientos aquí, suspiró suavemente, luego recopiló sus pensamientos y se centró en lidiar con el Navilet en el lado opuesto, así como bloquear la mayoría de los ataques para evitar dañar a la marina algo aturdida allí. La falsificación creada por la otra parte en realidad hizo que Billete se sintiera un poco complicada. La fuerza de la otra parte ya ha alcanzado el nivel de un dios demonio. Aunque era lo suficientemente poderoso entre los dioses del demonio, no se atrevió a usar demasiada fuerza, de lo contrario, la energía de Manwang, que ya había perdido el equilibrio, sufriría una reacción de aniquilación más rápido, causando una explosión violenta. Puede que no tenga miedo de una explosión de esta magnitud, pero todavía había muchas personas aquí que no habían tenido tiempo de retirarse. Si controlaba su propia fuerza, entonces Billete solo podría suprimir al oponente y no podría lidiar con ella en un corto periodo de tiempo. Billete no pudo evitar sentirse un poco asustada. Un dios demonio hecho por el hombre con tal poder cayendo en manos de alguien con malas intenciones sería un desastre para el continente de Teyvat. Lo único que lo hizo sentir afortunado fue que la fuerza del oponente debe haberse mejorado por la fuerza a través de algún método. Después de una breve pelea, podía sentir claramente que la fuerza del oponente estaba disminuyendo rápidamente.
Justo cuando Billete se estaba concentrando en luchar contra el enemigo, al otro lado. La vida se escapó rápidamente, pero en el último momento de su vida, el joven estaba aún más tranquilo que antes. ¿Dijiste que mi sueño se desvaneció? No, 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 estás equivocado, señorita. No moriré a manos de nadie. La forma en que muero depende de mí. En este momento, apareció una sonrisa extremadamente brillante en la cara de la otra persona. Disfrutemos de esta exhibición final de fuegos artificiales juntos. El arte es explosión. Alechino de repente sintió una violenta fluctuación de energía del oponente, y el lugar donde apareció la fluctuación de energía era exactamente donde atacó. Su expresión cambió ligeramente e inmediatamente retiró a la frustrada Navia rápidamente. El siguiente segundo, una deslumbrante luz de 5 puntas en forma de estrella floreció del cuerpo del joven. Capítulo 50. ¿Está usted en la foto? Probablemente no sea hora de cenar todavía. Cuando Binani escuchó pasos provenientes de la puerta, su cuerpo tembló violentamente, y una mano tocó subconscientemente su barriga. Binani estaba seguro de que no era hora de comer, de lo contrario, su cuerpo no habría tenido ninguna reacción en absoluto. Y esta vez los pasos estaban un poco apresurados y, a juzgar por el sonido, debería haber más de una persona. Pensando en esto, la cara de Binani de repente cambió y ella buscó apresuradamente un lugar para esconderse. Los cambios que han ocurrido ahora pueden no ser algo bueno para ella. Antes, se preguntaba si la otra parte había olvidado su existencia, pero ahora parece que la otra parte es demasiado floja para preocuparse por ella. No es el momento de usarla todavía, por lo que la arrojó a un lado casualmente. Es muy probable que se use como un chip de negociación para amenazar a otros, y esos pasos son las personas que vienen a llevarla. Binani llegó a un guardia mecánico abandonado y entró. Por supuesto, Binani no pudo sentarse allí y no hacer nada durante este periodo. Había estado pensando en cómo evitar la búsqueda de la otra parte, y vaciando a este guardia mecánico desechado era su logro final. Al escuchar los pasos acercándose, Binani se sintió extremadamente nervioso. Si la otra parte la encontrara nuevamente esta vez, realmente no tendría lugar para esconderse. Sin embargo, si la otra parte la encuentra esta vez, probablemente no tendrá otra oportunidad. Binani sostenía con fuerza en su mano una pieza de metal afilada, cuyos bordes habían sido pulidos por ella. Por supuesto, este no era un arma que Binani solía luchar contra el oponente. Sabía muy bien que su fuerza no era suficiente para derrotar al hombre enmascarado, incluso si tenía algo en la mano que apenas podía llamarse arma. Esta cosa fue utilizada por ella para terminar su propia vida. Incluso si murió, Binani no quería causar problemas a los demás por sí misma. Los pasos se acercaron, seguidos por el sonido de una puerta. Los espíritus de Binani se tensaron en un instante. A medida que la distancia estaba más cerca, ella juzgó aproximadamente el número de la otra parte del sonido de los pasos. Hay 3 de ellos. No dejes de notar esto. Binani rezó en silencio, y en este momento los pasos se detuvieron repentinamente por un momento, y luego comenzaron a dispersarse. Uno de los pasos fue cada vez más cerca de Binani, y el estado de ánimo de Binani se puso cada vez más inquieto. De repente, todos los pasos se detuvieron al mismo tiempo, y los alrededores de repente cayeron en un silencio extremadamente extraño. Los espíritus de Binani se tensaron instantáneamente, sus manos agarraron firmemente la pieza de metal y temblando ligeramente, sus ojos fijos en el lugar donde entró. Si escuchó algún movimiento, se suicidará de inmediato. Pero lo que sorprendió a Binani fue que no importa cuánto tiempo esperó, los 3 hombres nunca dieron el siguiente paso. Justo cuando Binani estaba a punto de verificar la situación, de repente un gran rugido la puso temporalmente sordo y su mente se quedó en blanco por un momento. Inmediatamente después, hubo una vibración violenta. Binani no se mantuvo firmemente y cayó al suelo junto con la cubierta de la guardia mecánica. Entonces el guardia mecánico se vino abajo. ¿Qué demonios fue eso justo ahora? Sintiendo la suave luz que llega a sus ojos nuevamente, Binani sabía que había sido expuesta. Sin tener tiempo para quejarse de su mala suerte, Binani se dio la mano inconscientemente, quedó atónito por un momento e inmediatamente miró ansiosamente la pieza de metal que había caído en algún lugar. De repente, los ojos de Binani se iluminaron, y vio dónde cayó la pieza de metal, pero al siguiente segundo su cuerpo tembló. Vio a un hombre enmascarado parado no lejos de la pieza de metal, frente a ella, y parecía estar mirándola en silencio. Binani sintió un poco de frío en su corazón en este momento. Se acabó. Al final,
ni siquiera podía renunciar a su propia vida. Cuando pensó en cómo traería grandes problemas a los demás y cayera en manos de la otra fiesta, Vinani inmediatamente cerró los ojos con desesperación y dolor, esperando su destino final. Sin embargo, después de mucho tiempo, Vinani no escuchó los pasos que se acercaban a la otra parte. Abrió los ojos en cierta confusión, y luego vio que la otra parte todavía estaba parada allí sin moverse. Vinani no entendía lo que estaba pasando. Miró a la otra persona con cuidado, luego miró a los hombres enmascarados de pie en las otras dos posiciones, y luego miró inmediatamente hacia otro lado en pánico. Después de un tiempo, Vinani comenzó a acercarse tentativamente al hombre enmascarado más cercano a ella. Al principio, simplemente dio pequeños y cautelosos pasos para explorar, y luego se volvió más audaz. No fue hasta que Vinani finalmente recuperó la pieza de metal en la mano que finalmente confirmó que estos hombres enmascarados se habían detenido de repente por alguna razón desconocida. Vinani miró la puerta abierta, y sus ojos de repente estallaron con una luz increíble. Oportunidad. Pero justo cuando Vinani estaba a punto de escapar de este lugar, dudó. Si estos hombres enmascarados volvieran a tomar medidas durante el viaje, ella no podría correr demasiado lejos y sería atrapada. La mejor manera es eliminar por completo esta amenaza mientras están bajas. Pensando en esto, Vinani apretó su agarre sobre la pieza de metal en su mano nuevamente, pero pronto relajó su agarre. Como se esperaba, no podía hacer tal cosa en absoluto. Vinani se rindió, pero antes de irse, se quitó la máscara del hombre frente a ella, y luego se sorprendió. Debajo de la máscara había una cara muy ordinaria, pero sus ojos estaban sin vida, como si hubiera perdido su alma. Vinani había visto una situación similar con Luo Fan antes, y no entendía si había alguna conexión entre los dos. Pero este no era el momento de pensar, por lo que Vinani inmediatamente gritó hacia la esquina. Little Henry, deberíamos ir. «¡Guau!». Después de escuchar la llamada de Vinani, apareció una figura cojera en una esquina llena de basura. Después de todo, era un perro mecánico de tipo combate, por lo que aunque estaba severamente dañado, su velocidad aún no era demasiado lenta. Entonces Vinani salió corriendo de la puerta de la sala de servicios con el pequeño Henry. El otro lado. A medida que la luz se atenuaba gradualmente, la figura del joven desapareció por completo sin rastro, y en su lugar había un gran agujero con un radio de docenas de metros. El área despierta reveló la compleja estructura de metal en el interior y varios engranajes con diferentes funciones. Al mismo tiempo, el agua de mar parecía comenzar a fluir desde la brecha, algo de agua acumulada en el suelo y el nivel del agua aumentaba constantemente. Alechino dispersó el poder elemental de fuego a su alrededor, su rostro se veía un poco feo. Incluso Alechino no esperaba que la otra parte hubiera enterrado una bomba de un valor tan poderoso en su cuerpo. Si no hubiera retirado a Navia, dado que estaba distraída en ese momento, habría estado en gran peligro. La otra parte es de hecho un loco. Era una pena que esto sucediera antes de que ella pudiera intentar su último intento. De hecho, Alechino tenía algunas dudas de que este seguía siendo un buen espectáculo dirigido y actuado por la otra parte. Originalmente planeó esperar hasta que la otra parte se muriera por probarlo, pero ahora no había ninguna posibilidad. Mr. Henry. Navia miró hacia la ubicación del cuerpo de Luo Fan, pero ese también era el lugar afectado por la explosión, y ya no podía ver el cuerpo. Una mirada de tristeza apareció en los ojos de Navia nuevamente. ¿Por qué tal persona con cualidades tan brillantes como el oro se enfrentan a su fin tan pronto? En este momento, Navelet, que finalmente había suprimido su impostor, sintió las fluctuaciones anormales provenientes de abajo e inmediatamente habló con Arecino y Navia. Debemos evacuar de inmediato. Debido a la explosión justo ahora, la energía de Manguang ha perdido por completo su equilibrio. No nos queda mucho tiempo. Después de que Navilet terminó de hablar, aumentó ligeramente su fuerza, e inmediatamente la Navilet en el lado opuesto fue barrido por el torrente creciente a un lugar más profundo en la base secreta. En este momento, los mecanismos de relojería y el ejército cosido de varias criaturas se habían cerrado por completo después de la muerte del joven y fueron tratados fácilmente por Billete. Después de hacer esto, Billete inmediatamente se acercó a los dos. Señorita Siervo, por favor lleve a su gente Fatui a evacuar. Ms. Navia, espere en la brecha donde vierte el agua de mar. Vendré justo después de encontrar a Benani. Si la señorita también elige este camino, puedo ofrecerle algo de protección. El impacto de esta explosión es inimaginable. Tal vez sería más seguro para nosotros tomar la ruta del agua. Alechino no se retrasó,
asintió con la cabeza a Navelet e inmediatamente regresó a Lini y Lynette, mientras que Navia rechazó la propuesta de Navelet. Voy a buscar a la señorita Benani también. Una persona más significa una esperanza más en un momento como este. Al ver que Billete estaba a punto de decir algo, Navia inmediatamente lo interrumpió. No intentes persuadirme, señor Billete. No puedo esperar a las noticias de Benani en un lugar seguro. Después de decir eso, Navia se volvió y se fue. Al ver esto, Navillate dudó por un momento, luego suspiró suavemente y finalmente eligió una dirección diferente para buscar donde fue encarcelado Benani. Navia estaba extremadamente ansiosa cuando se movía, las escenas anteriores seguían volviendo a su mente. Luo Fan se sacrificó para crear una situación tan buena para ellos. Si no podía encontrar a Binani y sacarla de manera segura antes de la explosión, no sabía cómo enfrentaría al fanático muerto de Luo. Navia continuó ejerciendo su fuerza física, pero su razón la hizo retroceder. Después de todo, tuvo que al menos mantener suficiente fuerza física para llevar a Binani. De repente, Navia descubrió una combinación de una bola pequeña y un perro mecánico andrajoso frente a ella, y estaba ligeramente aturdido. ¿Podría ser que además de Binani, hay otras personas inocentes encarceladas en este lugar? Después de pensar en esto, Navia inmediatamente aceleró y se alcanzó. Cuando Binani escuchó el ruido detrás de ella, pensó que los tres hombres enmascarados la estaban alcanzando, y estaba tan asustada que aceleró su ritmo. Pero su mejora de la velocidad fue extremadamente limitada. Tal vez fue porque no había hecho ejercicio durante mucho tiempo. Binani sintió que su cuerpo era muy pesado. Estaba exhausta y sin aliento después de correr una corta distancia. Obviamente, las piernas cortas de Binani no podían correr más rápido que Navia, y pronto fue atrapada. Cuando Binani vio la figura que de repente apareció frente a ella, su cuerpo tembló de miedo. Quería detenerse, pero los frenos eran inestables y rodó directamente en el suelo y finalmente rodó a los pies de Navia. Navia estaba un poco confundido. ¿Es la última actuación de esta Fontaine? El pequeño Henry no sabía lo que significaba el comportamiento de Binani, por lo que solo podía seguir sus instrucciones por confusión. Entonces, Binani, que estaba llorando, se vio burlándose de sí misma en Little Henry. Binani nunca soñó que moriría socialmente antes de su muerte física. ¿Eres también la Melusina que fue capturada aquí? Debido a que Navia estaba lo suficientemente cerca en este momento, pudo ver claramente que la criatura que parecía una bola era en realidad una Melusina. Navia se sorprendió, pero luego sintió una gran sensación de anticipación, preguntándose si la otra parte sabía algo. Disculpe, ¿sabes dónde se celebran otras personas inocentes? ¿Hay otra Melusina como tú entre ellos? Su nombre es Binani. Después de escuchar esta voz extremadamente familiar, Binani quedó atónito por un momento y luego corrió hacia Navia con gran emoción. Soy Binani, señorita Ibarco. Sin embargo, lo que Binani no esperaba era que Navia no solo la esquivara, sino que incluso le apuntó una gran espada. «Ms. Navia, ¿qué estás haciendo?» Binani estaba completamente confundido en este momento y no entendió por qué Navia le señaló el arma en su mano. Al escuchar las palabras perplejas de Binani, Navia estaba tan enojada que se rió. «Si quieres engañarme, al menos deberías parecerte más a mí. ¿No sabes cómo te ves? ¿Te ves remotamente como la señorita Benani? Aunque tu voz es algo similar a la de la señorita Benani, tu voz sola no me engañará. Hablando de eso, la seguridad aquí es tan apretada, pero puedes correr por aquí sin obstáculos por ti mismo. Tu cuerpo está tan abultado, ¿te estás esforzando muchas bombas? Justo ahora trataste de atacarme y detonar la bomba mientras yo era desprevenido. ¿Cuántas veces tienes que jugar este truco antes de cansarte de él? Aunque el oponente no parecía tener mucha fuerza, Navia todavía estaba en alerta máxima. En este lugar, nunca puede ser demasiado cuidadoso. También fue por esto que Navia pudo esquivar el ataque furtivo del oponente tan fácilmente. Si no quieres morir, dime ahora. ¿Dónde está sosteniendo la señorita Benani cautiva? Navia empujó la espada en su mano hacia adelante un poco y exigió con voz severa. Y Binani habló en un tono que sonaba como si estuviera a punto de llorar. Señora Navia, realmente soy Binani. No creo que llores hasta que veas el ataúd. Navia estaba molesta al ver que la otra parte aún era terca y continuó fingiendo ser Binani en un intento de engañarla. Pero luego pensó que la otra parte era una pista importante. Obviamente era difícil buscar a alguien sin rumbo en una base tan grande. La otra parte es probablemente un subordinado de ese bastardo número 6.
Siempre que pueda romper las defensas psicológicas de la otra parte, puede obtener información sobre la ubicación de Binani. Pensando en esto, Navia sacó directamente una foto de Binani, Luo Fan, ella y Miles Silver desde su bolsillo, y luego señaló a Binani en la foto y la cuestionó muy en serio. ¿Estás en la foto? Así es, soy yo. ¿Está la persona en la foto realmente tú? Sí, estaba muy delgado en ese momento. Esa persona no eres tú. Navia estaba realmente enojada con la desvergüenza de la otra parte, y su voz no pudo evitar aumentar unos pocos grados. Esta persona es realmente yo. Binani habló con lágrimas en los ojos y luego sacó una foto exactamente igual que Navia de sus brazos. Sin embargo, cuando Navia vio esta foto, sus ojos de repente se volvieron fríos. Puso la espada contra el cuello de Binani y la cuestionó. ¿Por qué tienes esta foto? ¿Dónde demonios está la señorita Binani ahora? ¿Qué has hecho para extrañar Binani? Después de escuchar lo que dijo Navia, las lágrimas en la cara de Binani ya no podían detenerse y fluir hacia abajo. Realmente soy Binani, señorita Navia. ¿Por qué no me crees? Y no tengo ninguna bomba. Si no me crees, me quitaré la ropa y te mostraré. Después de decir eso, Binani desabrochó torpemente 3 botones de su ropa que ya se habían deshecho. Sin embargo, lo que Binani no esperaba era que, aunque ya había hecho esto, Navia mostró una expresión sarcástica en su rostro. La bomba se coloca dentro del cuerpo. He visto este truco antes. Por favor, intente algo nuevo la próxima vez. No creo que sea tan fácil de engañar. Mi paciencia es limitada. Si no me dices la verdad sobre la ubicación actual de la señorita Binani, no me culpes por ser grosero contigo. Después de que terminó de hablar, Navia exudó un aura extremadamente poderosa, demostrando que sus palabras no solo hablaban. En este momento, Binani sintió emociones contradictorias sin precedentes. Por un lado, se conmovió que Navia viniera a salvarla, pero por otro lado, estaba ansiosa y enojada porque Navia no creía que fuera Binani en absoluto. ¿Dónde está el señor Henry? Si es el señor Henry, definitivamente me reconocerá. ¿Ha sido rescatado todavía? Cuando Navia escuchó a Binani mencionar el nombre Henry, sus ojos de repente se volvieron más fríos y su paciencia finalmente alcanzó su límite. El pequeño Henry observó la interacción entre los dos, sacudiendo la cabeza constantemente, luciendo un poco confundida. Finalmente, los ojos de Little Henry de repente parpadearon varias veces, y luego se jugó una foto. ¿Cómo te atreves a mencionarlo? ¿Yo? Justo cuando Navia estaba a punto de enseñarle a la otra parte una lección profunda, de repente notó un video no muy lejos. La persona en el video fue Binani en la foto. Navia estaba encantada, pensando que el perro mecánico la guiaría a la ubicación de Binani. Luego vio el cuerpo de Binani en la imagen se hinchó como un globo, y luego se veía exactamente como la melusina frente a ella. Navia. El video aún no ha terminado. El gordo Binani en la imagen se encoge rápidamente y se convierte en Binani en la foto, y luego comienza a jugar repetidamente. Little Henry, no lo dejes ir, no lo dejes ir. Binani sollozó y evitó que el pequeño Henry apuñalara su pecho con un cuchillo. En este momento, finalmente entendió por qué Navia no podía reconocerla, y que su aumento de peso no era una ilusión, pero la verdad era demasiado cruel. Al ver esto, Navia guardó en silencio la espada, luego le dio a Binani una sonrisa incómoda pero educada y habló. Ms. Binani, solo estaba bromeando contigo antes. Después de escuchar las palabras de Navia, las lágrimas de Binani estallaron como una presa. Capítulo 51 Regalo de fanático de Luo. Todos, miran, hay otra foto. Justo cuando la discusión se había enfriado un poco, aparecieron de repente un video en la transmisión. Algunas personas son como seguir una serie de televisión, viendo las últimas escenas con entusiasmo, pero la mayoría de las personas todavía están preocupadas por qué tipo de cruel hará el asesino a continuación. Sin embargo, esta vez quedaron atónitos cuando vieron a las personas que aparecieron. El Inquisidor Supremo Navilet y Navia, el presidente de la sociedad Sauron Rose, se enfrentan al número 6, una de las figuras clave en las fuerzas malvadas y el asesino responsable de las recientes desapariciones de miles de niñas. Parece la escena de batalla final. El guardia de seguridad entre ellos los hizo sentir más asustados. La brecha en su hombro era tan impactante, y tenía que enfrentar a un asesino tan cruel, pero todavía no había miedo en su rostro. Cuando los guardias de seguridad que mantenían el orden vieron a Luo Fan en la imagen, no pudieron evitar respetarlo.
A pesar de que estaba involucrado en una situación tan peligrosa, a pesar de que había perdido uno de sus brazos y la sangre había manchado a la mayor parte de su uniforme policial, sus ojos todavía estaban firmes. Las caras de los guardias de seguridad que sabían que el fanático de Luo cambió, y luego mostraron expresiones de gran preocupación. En este momento, el suelo se sacudió de repente violentamente, e incluso varios pueblos pequeños escucharon un rugido ensordecedor, seguido de olas a varios metros de altura hacia la costa. Justo cuando todos en la costa estaban en pánico y preparándose para sonar la alarma, las olas de repente volvieron al mar, y la superficie del mar regresó rápidamente a un estado tranquilo. ¿Qué fue eso justo ahora? ¿Hay un terremoto? Justo cuando todos dudaban si se refugiaron, de repente escucharon una conversación horrible en la pantalla e inmediatamente perdieron la compostura. Especialmente la gente de la ciudad seleccionada, gritaron y se escaparon. La otra parte en realidad quería mezclar el agua del mar fetal original con el agua de lluvia para eliminar directamente a todas las personas en un pequeño pueblo. Lo que los hace aún más aterrorizados es que estas imágenes de transmisión son realmente herramientas para atraerlas a llevar a las calles. ¿Quién puede garantizar que el asesino solo atacará a una de las ciudades? Aunque algunas personas abandonaron la escena para encontrar un lugar para esconderse porque estaban demasiado asustados, más personas se quedaron y esperaban que su juez supremo pudiera revertir la situación extremadamente desfavorable. Sin embargo, la situación se invirtió en un corto periodo de tiempo, pero todo fue por ese guardia de seguridad. Nadie podría haber imaginado que al final era ese guardia de seguridad desconocido quien se puso de pie. Lo que dijo hizo hervir la sangre de los guardias de seguridad, y un sentido de responsabilidad diferente de antes surgió gradualmente en sus corazones. La gente también fue conmovida por las palabras del guardia de seguridad, y sus últimas palabras revirtieron directamente la impresión extremadamente mala del equipo de seguridad en sus mentes. Hasta el final del video, bajo una deslumbrante luz blanca, la imagen estaba completamente interrumpida, pero el estado de ánimo de las personas en la escena no podía calmarse durante mucho tiempo. Ya sea que el ejército de costura aparezca más tarde o el siniestro Navilet, se convertirán en una pesadilla duradera para muchas personas. Pero parece que esto finalmente ha terminado. Además, la fuerza de Navilet también sorprendió a innumerables personas. Muchas personas comenzaron a especular sobre la verdadera identidad de Navilet, y algunas incluso creyeron que él era el verdadero dios del agua. Después de todo, Funina era más como una mascota en los ojos de todos. En este momento, la mayoría de la gente finalmente sabía de dónde vino la vibración anterior. La otra parte dijo que deliberadamente retrasó la transmisión por algún tiempo. Parecía que la batalla allí había terminado. Mientras que todos se sentían aliviados, diferentes personas tenían diferentes ideas sobre la existencia del número 6. Para algunos de ellos, los pensamientos malvados escondidos en lo profundo de sus corazones estaban completamente excitados, pero aún mantenían su apariencia humana. Como dijo el número 6 antes, todos pueden ser el número 6. Sintiendo las secuelas de la explosión detrás de ella, Binani abrazó al pequeño Henry con miedo persistente. Afortunadamente, Little Henry es un perro mecánico, de lo contrario, tal acción probablemente causaría que Little Henry se asfixie debido a la falta de aliento, y Winani también sería condenado por la Asociación de Amantes de los Perros. Navilet miró el globo a su lado, parecía querer decir algo, pero detenerse cuando vio a Navia sacudiendo la cabeza desesperadamente. Finalmente, dirigió su atención a Navia y cambió el tema. Gran parte del agua de mar fetal original se ha mezclado en el agua de mar en la base. Haré todo lo posible para usar mi poder para reunir esta parte del agua de mar fetal original y sellarla. Durante este tiempo, solo puedo pedirle que destruya los dispositivos llenos del agua del mar fetal original, y al mismo tiempo, movilice al personal de seguridad de la ciudad para sellar esta área de mar. Y lleva a la señorita Binani a un lugar seguro. Binani abrazó al pequeño Henry un poco más apretado, fingiendo no escuchar nada, destacando su autoengaño. Después de mirar a Binani con un aspecto ligeramente de disculpa, Navilla le dijo a Navia: «Te diré los detalles después de regresar». Billete volvió a mirar a Binani. Tenía muchas cosas que quería preguntarle, pero ahora no era un buen momento. Navia asintió y aceptó la solicitud de Navilet. En este momento, Arecino no aceptó la ayuda de Navilet, sino que evacuó de la tierra con el Fatui. En el proceso de búsqueda de Binani, Navilet no encontró a otras personas vivas que fueron capturadas en la base. Al final, la mayoría de los secretos en la base fueron destruidos con la violenta explosión de la energía de Mangwang,
y los secretos restantes que sobrevivieron a la explosión solo pueden excavarse más tarde. Había una alta posibilidad de que el número 6 estuviera completamente muerto esta vez, pero Billete no se sentía muy a gusto. Por un lado, estaba el sacrificio de Luo Fan, y por otro lado, había al menos 5 enemigos del mismo tamaño que el número 6. Y si esta secuencia no es solo un simple significado secuencial, entonces los enemigos más adelante serán más difíciles de manejar. Además del número 6, el único que ha luchado contra ellos hasta ahora es el número 2, que parece ser una fuerza pura. En cuanto a los demás, sigue siendo un misterio. Ahora que es probable que la muerte del número 6 conduzca a la venganza, quién sabe cuántas personas más inocentes serán asesinadas en el futuro. Navilet recolectó sus pensamientos por un tiempo, luego dividió una parte de su poder para continuar protegiendo a Navia y Binani. La burbuja azul claro envolvió a las dos personas y al perro, y flotó hacia la tierra a una velocidad que parecía lenta pero en realidad era extremadamente rápida. Cuando Navia y Binani retrocedieron gradualmente en la distancia, Billete emanó una deslumbrante luz azul, y luego una aura incomparablemente poderosa surgió de él. Por otro lado, Navia estaba explicando a Binani lo que había sucedido recientemente. Después de enterarse de las malas acciones del número 6, la cara de Binani de repente mostró una expresión de gran ira y tristeza. Binani no esperaba que tantas cosas horribles sucedieran en Fontaine durante su secuestro. Estaba especialmente asustada cuando escuchó a alguien fingiendo ser ella misma y acercarse a Billete. Afortunadamente, Luo Fan descubrió la verdadera identidad de la otra parte, de lo contrario, no podía imaginar qué cosas terribles pasarían. Debes saber que incluso si ella aparece frente a los conocidos ahora, es posible que no puedan reconocerla, y mucho menos hay un impostor que se ve exactamente como ella antes. Navia, ¿estoy realmente tan gordo ahora? Binani habló con voz de llanto y le preguntó a Navia. Navia sonrió torpemente, luego miró hacia otro lado y habló. No te preocupes, señorita Binani, ahora estás un poco regordete. Mientras trabajes duro, puedes perder peso rápidamente. Bof bof. Cuando Little Henry escuchó la conversación entre los dos, sintió que era su momento de presumir, por lo que inmediatamente abrió su espalda, y un espejo muy brillante se extendió de ella, que se movió frente a Binani. Binani lo miró por el rabillo del ojo, y su cuerpo tembló violentamente. Luego fingió no verlo y continuó charlando con Navia. Al ver que Binani no notó la situación aquí, Little Henry se puso un poco ansioso e inmediatamente se acercó al espejo a Binani. No había forma de que Binani podía ignorar el espejo ahora. Al negarse a aceptar la realidad, sostuvo la cabeza y comenzó a correr, con el pequeño Henry siguiéndole de cerca. Era obvio que la burbuja era solo tan grande, y no había forma de que Binani podía escapar de este desastre. Finalmente, Binani se sentó en la burbuja sosteniendo la cabeza del perro del pequeño Henry y lloró amargamente. Navia giró en silencio su mirada a la vista del mar fuera de la burbuja, sintiéndose un poco ansiosa. Hasta ahora, Navia no ha descubierto cómo explicarle a Binani sobre el fanático de Luo, e incluso si no lo dice, Binani definitivamente lo sabrá después de ingresar a la ciudad. Navia, quiero perder peso. Binani se limpió las lágrimas de su rostro y habló en un tono extremadamente firme. El señor Henry ni siquiera me reconocería como me veo ahora. Y definitivamente se reirá de mí. Así que no iré a verlo hasta que pierda peso. Señorita Navia, por favor manténgalo en secreto para mí. Al escuchar las palabras de Binani y ver la sonrisa forzada en su rostro y lágrimas en las esquinas de sus ojos, Navia suspiró en secreto en su corazón y luego asintió. No te preocupes, señorita Binani, lo mantendré en secreto para ti. Ella estaba confundida. Binani era miembro del tribunal de Chase de Sadou antes, entonces, ¿cómo podría no darse cuenta de nada inusual? Hasta ahora, Binani no le había preguntado sobre la situación de Henry, y era obvio que ya había adivinado el resultado. Navia sintió un dolor opaco en el pecho. Aunque perder su figura fue un gran golpe para las mujeres, Binani no iba a llorar en voz alta debido a este asunto. Ella solo estaba usando este asunto para encubrir su verdadera tristeza. Podía empatizar con el dolor de Binani más, pero la diferencia era que su maestra la dejó con esperanza al final, mientras que Binani lo perdió por completo. En este momento, Navia sintió lo afortunada que fue comparada con Binani, y al mismo tiempo, perdió esa figura alta aún más en su corazón. Maestro, ¿cuándo puedo verte de nuevo? Finalmente, después de que Navia escoltó a Binani a la ciudad y la entregó al equipo de seguridad,
Siguió al equipo de seguridad para buscar en la ciudad. Pronto encontraron los dispositivos y los desmantelaron con éxito. Después de hacer esto, el peligro en la ciudad finalmente fue eliminado. La gente de la ciudad estaba extremadamente agradecida con Navia y le trajo muchas frutas o postres para expresar su gratitud. Después de que Navia le pidió cortésmente a todos que se fueran a casa, inmediatamente fue a visitar Binani. En este momento, Binani ya había realizado un simple control de cuerpo completo y no había encontrado nada anormal, a menos que el hecho de que ella fuera increíblemente gorda fuera ignorada. Navia sabía que Binani estaba siendo utilizado como sujeto experimental en la base y se alimentó con muchas drogas mezcladas con alimentos. Después de escuchar que el diagnóstico preliminar no reveló ningún problema importante, ella dio un suspiro de alivio e inmediatamente notificó a las personas del Cazador de Sombras en Fontaine a través del canal Rose Sound Society. Casi al mismo tiempo que Billete finalmente selló el agua de mar fetal original mezclada en el agua de mar y regresó a la ciudad, Fontaine también envió a las personas para realizar un examen más detallado del cuerpo de Binani. Además, un mecánico que reparó el mecanismo de relojería vino de Fontaine e intentó verificar la amenaza planteada por el perro mecánico sacado por Binani. Esta investigación inmediatamente asustó a muchas personas. En realidad, había una poderosa bomba enterrada en el cuerpo de Little Henry. Afortunadamente, esta bomba debe ser detonada por un dispositivo de control remoto, de lo contrario, muchas personas probablemente morirían. Después de conocer las noticias, Navia se dio cuenta de dónde estaba la bomba que el número 6 fue enterrada junto a Binani. No es de extrañar que la otra parte no solo no restringiera las acciones de Binani, sino que incluso envió a Little Henry para mantener su compañía. Pensando en esto, Navia volvió a apretar los puños, y la cara de Billete parecía un poco pesada, pero afortunadamente, las cosas se calmaron temporalmente, y la lluvia no se volvió más pesada. Después de que la bomba fue desmantelada con éxito, Little Henry también estaba bien reparado y finalmente ya no era un perro mecánico cojo. Al ver al pequeño y animado Henry saltando al lado de Binani nuevamente, el mecánico no pudo evitar suspirar que el nivel de fabricación del pequeño Henry era aún más sofisticado de lo que había imaginado. No solo tenía muchas funciones auxiliares, sino que también tenía buenas capacidades de combate. Tal vez se convertiría en un ayudante capaz para Binani en el futuro. Finalmente, salió el informe de examen sobre Binani, y se descubrió que el cuerpo de Binani era un poco anormal. Ridículamente saludable. La condición física de Binani es mucho mejor que antes de ser secuestrada. Es por eso que se siente solo un poco más cansada que antes a pesar de estar tan gorda. Si fuera su condición física anterior, probablemente tendría que intentar rodar después de caminar unos pasos para ver si sería más rápido. El doctor Melusin, responsable de examinar el cuerpo de Binani, especuló que el medicamento utilizado en Binani debería ser una droga benigna, que se entregó a los miembros internos después del desarrollo exitoso. En cuanto a la obesidad, probablemente sea un efecto secundario de la droga, que también muestra que el medicamento aún está en desarrollo. Pero mientras se esfuerce por perder peso, Binani se ha convertido en el mayor ganador en estos eventos recientes. Capítulo 52. Toma la culpa, Dotorei. Al ver a la multitud alejarse gradualmente, Luo Fan se dio la vuelta y regresó a la ciudad. En este momento, Luo Fan llevaba un abrigo de cuero negro. Su rostro estaba lleno de rastros de vicisitudes de la vida, su cabello era gris y blanco, y parecía tener casi 60 años. Luo Fan se sintió un poco nostálgico por esas figuras familiares, pero rápidamente suprimió esta emoción. La familia de Luo Fan está relativamente feliz, por lo que no tiene mucha idea de quedarse en este mundo. E incluso si damos un paso atrás, según el desarrollo de la trama del impacto de Henshin, el continente de Teyvat debería estar en el camino hacia la destrucción. Aunque se supone que un hombre de herramientas de cabello amarillo salva al mundo al final, Luo Fan no puede confiar por completo su vida a otras personas cuando no sabe nada sobre el futuro. Si no trabaja duro para ganar puntos y mejorar su fuerza, incluso si tiene un sistema, si el continente de Teyvat finalmente se destruye y no hay lugar adecuado para la supervivencia, ¿cómo puede resucitarlo? Para estar seguro, todavía tenía que continuar ganando más puntos. Después de todo, no tener cartas de Trump y tener tarjetas Trump pero no usarlas son dos cosas completamente diferentes. Si algo inesperado le sucede a la herramienta de cabello amarillo, tendrá más opciones. Después de dejar este asunto a un lado por el momento, Luo Fan comenzó a resolver las ganancias de este incidente. El desarrollo de esas cosas antes estaba básicamente bajo su control, excepto que la aparición de Alechino lo sorprendió un poco,
obligándolo a ajustar ligeramente los planes posteriores, pero esto aún era algo bueno. Debido a que Alechino también le trajo suficientes puntos, ahora todos sus puntos se sumaron a poco más de 300.000, finalmente desbloqueando la función de alojamiento de IA del sistema más avanzado. Luo Fan no ha estado satisfecho con la inteligencia artificial actual, sin mencionar cuán ocupado ha estado recientemente. No solo tiene que cambiar su conciencia de un lado a otro, sino que también debe tener cuidado de no despertar las sospechas de otras personas y exponer sus habilidades. No solo eso, también debes estar en guardia contra otros personajes que dicen cosas que no deberían. Ahora que los tiempos difíciles finalmente han terminado, ahora puede dejar con confianza todos los asuntos sin importancia a la IA del sistema. Por supuesto, todavía tiene que hacer los movimientos más complicados, pero esto ya es muy bueno. Originalmente, Luo Fan juzgó que los puntos que obtendría al final deberían ser menores, pero las dos variables de Arecino y Navilet le proporcionaron suficientes puntos. Incluso en el medio, agregó algunos tipos de control de elementos y control intermedio de elementos de agua, y los puntos finales aún eran suficientes. El fanático de Luo no intercambió de inmediato por el control avanzado del elemento de fuego. Después de todo, los puntos requeridos para intercambiar por esta capacidad fueron tan altos como 250.000. Si lo intercambiara, los puntos estarían un poco estirados. Necesitaba pasar un tiempo para acumular más puntos, y luego podría proceder al siguiente paso de probar a la diosa del agua Funina y al cardenal de Oracle and Judgment. Con el alojamiento de IA del sistema más avanzado, Luo Fan tiene más canales para ganar puntos. Lo más simple es usar el cuerpo por el que intercambió para crear algunos casos particularmente impactantes. Luo Fan ya tiene algunas ideas sobre esto. En este punto, necesita aprender del forajido Sang San. Luo Fan ya había considerado estas cosas antes. Luego, intercambió el Sander and Rock Elements que faltan, para que Luo Fan dominó el poder elemental de todos los atributos. Además, el fanático de Luo intercambió miles de personajes con diferentes identidades a la vez, los dispersó en varias ciudades de Fontaine y los organizó por la IA del sistema, permitiéndoles mantener las personalidades dispuestas en la superficie. Después de hacer todas estas cosas, Luo Fan no le quedaban muchos puntos, pero Luo Fan no entró en pánico en absoluto. Él creía que podría recuperar los puntos pronto. Luego, Luo Fan observó el desbloqueo de la siguiente función del sistema. Requirió 1.000.000 completo de puntos. Parecía que esta vez tomaría mucho tiempo. Incluso si puso su mirada en Funina, Luo Fan estimó que tomaría 2 o 3 eventos importantes para ganar suficientes puntos. Después de llegar a cierto punto, los efectos desbloqueados son bastante buenos. El primer efecto desbloqueado es un descuento en la personalización del cuerpo, que le permite ajustar su cuerpo a los parámetros que necesita al gastar solo el doble de puntos básicos. No hace falta decir que esto ahorrará muchos puntos con el tiempo. La segunda función es actualizar aún más el sistema que aloja la IA, que es una bendición para personas perezosas. La tercera función desbloqueada es dar al cuerpo alojado en el sistema una habilidad redimida que no exceda su límite de capacidad. Esta función también es buena. Ahora las habilidades que Luo Fan ha intercambiado solo se pueden usar en el cuerpo que actualmente controla. Es decir, si quiere que otros cuerpos usen una determinada habilidad, necesita cambiar la conciencia. Esto no solo es problemático, sino que también hace que sea imposible que varios cuerpos usen una capacidad al mismo tiempo. Las funciones que se desbloquearán en la próxima etapa de este sistema podrán resolver perfectamente este problema. Como se esperaba, estas funciones requieren hasta 1.000.000 de puntos para desbloquear, y cada una es bastante útil. Luo Fan estaba un poco impaciente, pero cuando vio que sus puntos estaban a punto de volver a cero, mató por completo esta fantasía poco realista a corto plazo y llegó a sus sentidos. Antes de pasar al siguiente plan, hagamos un último uso del calor residual de este incidente. El fanático de Luo murmuró en voz baja. Luego, Luo Fan giró y entró en un callejón. Luego caminó hacia adelante una corta distancia y se detuvo frente a la puerta de una cabaña en ruinas. Luo Fan no hizo ningún movimiento para llamar a la puerta, pero la puerta de la casa se abrió desde el interior. Ya había bastantes personas reunidas en la habitación, todas con varios tipos de ropa. Trabajadores comunes, empresarios, médicos. Tienen diferentes formas corporales, pero tienen una cosa en común, es decir, todos usan una máscara blanca pura en sus caras, exactamente lo mismo que las máscaras usadas por los hombres enmascarados en la base secreta. Todos miraron a Luo Fan con ojos ardientes y lo saludaron respetuosamente. Maestro.
El fanático de Luo asintió con la cabeza a todos y luego habló. Usemos este lugar como nuestra base por el momento y difundamos las enseñanzas de nuestra religión divina número 6 a más personas. Este es el primer orden de mi parte, Amos, el primer líder del sexto culto. Ve, encuentra el sexto en la multitud y tráigalos de vuelta. Sí, maestro. Lo que Billete no esperaba era que cuando regresara a su oficina, Clorinde ya estaba esperando allí. Inmediatamente, la cara de Billete se volvió seria. Sabía que con el estilo de Clorinde, si no fuera un asunto particularmente importante, ella nunca iría a su oficina por adelantado para esperarlo, lo que estaba en contra de las reglas. Bueno, Billete, ven y mira esto. Cuando Clorinde vio a Billete, inmediatamente dio un paso adelante y le entregó el informe. Al ver que la cara de Clorinde también era solemne, Billete se sintió un poco pesado. Luego tomó el informe y lo leyó cuidadosamente. ¿Rebanada? Cuando Billete vio este término familiar, quedó atónito por un momento. Sí, esto es lo que descubrí durante este periodo. Clorinde asintió, luego explicó su reciente paradero a Navelet. Clorinde originalmente planeó comenzar su investigación desde las conchas de concha dispersas en las calles y los callejones, así como las fotos de Funina, pero al principio no obtuvo ningún resultado. Justo cuando Clorinde estaba a punto de darse por vencido y elegir investigar desde otras direcciones, de repente encontró a una persona con paradero sospechoso y lo siguió todo el camino. Finalmente, cuando vio a la otra parte confirmar que no había nadie más alrededor y puso varias conchas de caracola en sus brazos en un rincón escondido, Clorinde sabía que esta vez había encontrado la dirección correcta. Clorinde no arrestó inmediatamente al hombre por interrogatorio, sino que lo observó en silencio mientras guardaba las conchas de una concha una por una. Ella era incluso lo suficientemente audaz como para tomar el último caparazón y entregarlo a la policía. Luego, después de un seguimiento adicional, descubrieron la base secreta de la otra parte en Fontaine. No hace falta decir que Clorinde lanzó un ataque sorpresa contra la fortaleza y detuvo al enemigo antes de que destruyeran la inteligencia dentro. Finalmente, cuando la otra parte se dio cuenta de que era desesperado destruir los datos, se apresuraron hacia ella uno tras otro como loco y detonaron las bombas en sus cuerpos. Aunque Clorinde escapó fácilmente, la base estaba severamente dañada por la explosión y ya no podía tratar de descubrir más inteligencia. Cuando Clorinde terminó de leer la información en su mano, inmediatamente se dio cuenta de la gravedad del asunto, y luego se apresuró a la oficina de Billete lo más rápido posible para mostrarle la información. Sin embargo, fue solo en este momento que Clorinde aprendió que Billete se había ido y no sabía cuánto tiempo le tomaría volver. Clorinde no tenía otra opción. Tenía que decirle a Navillate la información tan importante lo antes posible. Al mismo tiempo, para evitar la fuga de información, Clorinde tuvo que esperar aquí para el regreso de Navillate. Según la información, los nombres en código de los terroristas que desafiaron directamente a los funcionarios de Fontaine están incompletos. Sus nombres completos deben ser slice agregado después del número de serie. Hasta donde yo sé, uno de los Fatui del Reino de Invierno, el Dr. Dottore, creó diferentes dimensiones de tiempo de sí mismo y las llamó rebanadas. Fontaine debe haber realizado una investigación detallada sobre Dottore. Después de todo, la otra parte es muy poderosa y está causando problemas en Sumi, que está muy cerca de Fontaine. Puede ingresar a Fontaine en cualquier momento para llevar a cabo operaciones secretas sin que nadie lo sepa. Por lo tanto, Fontaine es extremadamente cauteloso de este Fatui ejecutivo, y los informantes siempre están prestando atención a la situación en Sumi. También, según la inteligencia, hace muchos años, el número 1 parecía haberse comunicado con una persona misteriosa durante varios días. Fue durante ese tiempo que el número 1 completó con éxito el experimento de fuerza elemental controlado e incluso lo logró en el cuerpo humano. A juzgar por la descripción de ese hombre misterioso en el periódico, es muy probable que él mismo sea Dottore. Mientras Billete escuchaba el análisis de Clorinde, sus cejas surgieron e inconscientemente aumentó la fuerza de sus manos, lo que provocó que el informe se arrugue. Del análisis de inteligencia actual, el número 6 está interesado en jugar con los corazones de las personas, el número 2 es una fuerza pura, y ahora han obtenido una nueva inteligencia de que el número 1 parece ser bueno en la investigación en múltiples campos. Parece muy razonable que dos investigadores locos se reúnan y realicen intercambios académicos después de conocer la existencia del otro. Además, es de conocimiento común que los ejecutivos no están unidos y cada uno tiene su propia agenda. Por lo tanto,
era comprensible que Alechino no supiera sobre las acciones de Dottore. Navilette se sintió cada vez más que este asunto estaba relacionado con Dottore. Después de todo, solo había oído hablar de la capacidad de usar el poder elemental sin la ayuda del ojo de Dios de Fatui antes. Y la persona que desarrolló el mal de ojo no era otro que el mismo Dottore. Los ojos de Villette estaban un poco fríos. Si después de la investigación se descubrió que este asunto estaba realmente relacionado con Dr. Dottore, definitivamente no lo dejaría ir. En ese momento, él juzgará personalmente Dottore. Si este asunto está relacionado con el Fatui, arreglaré que alguien investigue más tarde. Ahora tenemos una pregunta más importante. ¿Qué significa si el número es seguido por Slice? Villette lo pensó por un momento. No pensó que Slice en esa fuerza terrorista también representaba diferentes dimensiones de sí mismo. Sus personalidades y fortalezas eran completamente extremas. En respuesta a esto, Clorinde sacudió la cabeza ligeramente. También lo había pensado por un tiempo antes, pero aún no tenía idea. Después de todo, la inteligencia que tienen actualmente es muy pequeña para hacer las inferencias correspondientes. Por un momento, la atmósfera alrededor era un poco pesada. Aunque apenas lograron ganar la ventaja en esta pelea con el oponente, no estaban en absoluto relajados. La misteriosa fuerza solo les había mostrado la punta del iceberg. Entonces Villette, no tienes que parecer tan pesado. De todos modos, ganamos esta vez. Al menos habrá paz en Fontaine por un tiempo. Después de escuchar las palabras de Clorinde, Villette dudó por un momento, luego asintió. Pero en este momento, una melusina llamó a la puerta en pánico, entró en la oficina con el permiso de Navilette y luego habló inmediatamente con Navilette. «Oh no, Master Villette». Al escuchar las palabras de apertura de la otra parte, el corazón de Villette saltó un ritmo. El equipo de seguridad llamó y necesita refuerzos del Tribunal de Aplicación de la Ley. Escuché que recientemente, varios asesinatos ocurrieron en su sesión, y el equipo de seguridad tiene un personal de personal. Después de escuchar las noticias, tanto Villette como Clorinde se sintieron de corazón pesado nuevamente. Parece que los efectos posteriores de esas transmisiones en vivo ya han aparecido, pero me pregunto cuánto tiempo tomará este impacto desaparecer por completo.